Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en el día de hoy para asistir a este evento que se ha organizado desde la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, particularmente desde el Departamento de Derecho Público y el Centro de Estudios Urbanos Regionales. En esta tarde vamos a tener unos invitados especiales, unos profesores, investigadores, abogados, litigantes, profesionales en ejercicio, para hablar acerca de los 30 años de la Constitución Política de 1991 y el derecho urbano territorial en Colombia. A partir de las 2:30 de la tarde, 2:32, acabamos de comenzar, y aproximadamente hasta las 5:50, 6 de la tarde, tendremos a un conjunto de personas invitadas para compartir con nosotros diferentes puntos de vista, diferentes asuntos, temáticas, problemáticas y aspectos de interés. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos y pues sin más preámbulo quiero señalar primero los datos más importantes de nuestro primer invitado en la tarde del día de hoy. Tenemos al profesor Felipe Arbón Gómez, es abogado especialista en Derecho Urbanístico y doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Es director del Departamento de Derecho Privado y de la especialización en Derecho Urbanístico de esta misma universidad, así como profesor en varias universidades del país en materia de Derecho Urbanístico e Inmobiliario y abogado consultor de diferentes entidades públicas y privadas. El doctor Felipe nos acompañará con una presentación por los próximos 30 minutos acerca de la evolución del derecho urbano territorial en Colombia a partir de la Carta del 91. Felipe, gracias por aceptar esta invitación de la Universidad del Norte y bienvenido a este espacio. Bueno, pues doctor Carlos Javier, antes que nada, como siempre, mil gracias por la invitación, mil gracias por tenerme en cuenta para este evento tan importante. Yo desde la primera vez que recibí una llamada de Carlos Javier para participar en el programa y en la especialización de Derecho Urbano en la Universidad del Norte, pues la acepté con el mayor gusto del mundo y pues hasta hoy me siguen manteniendo el profesor. Yo todavía sigo preguntando por qué es, pero lo acepto con el mayor gusto, con el mayor cariño, sobre todo porque cada vez que voy me hacen sentir realmente como en mi casa. Entonces, con el mayor sentimiento de afecto, de admiración y de aprecio por la universidad y por todo el cuerpo directivo del programa, pues les agradezco la invitación. Voy a poner la presentación. Aquí la están viendo, si no estoy mal. Sí, ¿cierto? Bueno, quiero comenzar. Se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Quiero entonces iniciar esta conferencia de 30 minutos con una visión general de la evolución del derecho urbano territorial en Colombia a partir de la Constitución de 1991. Esto es el tema al cual me han invitado y entonces quiero presentarles una serie de reflexiones en estos 30 minutos sobre esta materia en constante evolución, transformación y desarrollo. Lo primero, evidentemente, es analizar o presentar una serie de preguntas, perdón, yo no sé ya, una serie me empezó a hablar el reloj, qué pena con ustedes, no sé ni qué pasó. Entonces, fundamental, cuando hablamos del derecho urbano territorial y la Constitución de 1991, hoy en día es completamente viable hacernos una pregunta. ¿Podríamos señalar que la Constitución del 91 es la Constitución urbanística? ¿Y por qué lo señalo? Hemos oído en diferentes espacios, en diferentes pronunciamientos, incluso jurisprudenciales, que nuestra Carta Política de 1991 es la Constitución ambiental. ¿Podría caber esta misma descripción, la Constitución urbanística, para nuestra Constitución del 91? Ya haremos referencia a ello, pero sin duda, antes de poder hablar de la Constitución del 91, pues es absolutamente necesario hablar brevemente de los antecedentes de la Ley Novena de 1989. ¿Por qué? Porque después de muchos años de desarrollo, de intentos legislativos, finalmente el Congreso de la República logra adoptar en el año de 1989 la primera Ley de Desarrollo Urbano Territorial en Colombia.
la muy conocida Ley Novena de 1989, Ley de Reforma Urbana, la cual crea por primera vez en nuestro país un esquema uniforme de instrumentos de gestión urbanística. ¿Qué significa esto? Pues que después de muchos años de alguna legislación local y un gran vacío de legislación nacional, pues la Ley Novena trae un conjunto de temas específicos sobre desarrollo urbano, como lo son la planificación del desarrollo municipal, el espacio público, expropiación, todo el tema de protección de moradores en proyectos de renovación urbana, legalización de títulos para vivienda de interés social, licencias, sanciones urbanísticas, bancos de tierras, integración inmobiliaria, ajuste de tierras, extinción de dominio urbano, entre otros muchos aspectos. Esta Ley Novena de 1989, que eventualmente podríamos señalar que da origen a esta materia que es el derecho urbano en Colombia, el derecho urbanístico, pues no solamente se queda allí. ¿Por qué? Porque se materializa con la expedición de las primeras normas de desarrollo integral real en nuestro país. Un ejemplo muy claro, al cual haré una referencia muy corta, es el Acuerdo 6 de 1990 en Bogotá, que fue llamémoslo de alguna manera, el plan de ordenamiento territorial de la época, fue una verdadera norma estructural urbanística que rigió para el Distrito Capital. Con este antecedente, con esta importancia de estos aspectos que trae la Ley Novena de 1989, llega la Constitución de 1991 e inicia una discusión en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente sobre algunos aspectos que antes de esto eran completamente ajenos al ámbito o a las órbitas constitucionales. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional Constituyente se empieza a hablar de temas de vivienda, de espacio público, de competencias en materia de desarrollo físico, de plusvalías, de reparto equitativo de cargas y beneficios, entre otros. Estos aspectos de naturaleza eminentemente urbanística quedaron plasmados en esta Constitución de 1991, todos evidentemente enmarcados en un marco, en un elemento fundamental, construido sobre una base fundamental que es el principio de solidaridad y el principio de sustentabilidad que rigen cualquier actuación, tanto de la administración como de los particulares. Una vez finalmente sancionada la Constitución del 91, pues tenemos en Colombia, o adoptamos en Colombia, una Constitución que, a diferencia de la Constitución anterior de 1886, traía varias normas, varias disposiciones en materia de desarrollo físico. Y esto es un elemento fundamental. En Colombia, a partir de 1991, el tema del desarrollo físico del territorio, el desarrollo urbanístico, se constitucionaliza. La constitucionalización del desarrollo territorial no llega a Colombia sino hasta la Constitución de 1991. Claro, algunas reformas como el Acto Legislativo número 1 de 1936, la gran reforma social de la Constitución de 1886, traía algunos avances como función social y principio de solidaridad, que evidentemente son base y fundamento de esta materia. Pero ya las normas específicas sobre desarrollo urbano que permitieran construir una estructura completa desde el punto de vista constitucional no llegan a nosotros sino a partir de la Constitución de 1991. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el inconveniente, si quieren llamarlo de alguna manera? El problema es que la Constitución del 91 fue mucho más allá de lo que tenía la Ley Novena de 1989. La Ley Novena, si bien, como habíamos señalado, pues trae un esquema uniforme de instrumentos de gestión urbanística, una estructura de desarrollo territorial a nivel nacional, pues se quedó muy corta. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 trae un montón de disposiciones adicionales, como las que estamos viendo en esta presentación, que no traía la Ley Novena de 1989. Por decirlo de una manera sencilla, la Ley Novena del 89 rápidamente quedó obsoleta, porque muchos instrumentos de la Constitución pues no se encontraban en la Ley Novena y era necesario la actualización de esta ley para poder implementar estos instrumentos tan importantes creados por la Constitución. Después de la Constitución, o expedida y sancionada en vigencia la Constitución del 91, comienza lo que podríamos llamar como la primera etapa de la legislación en materia urbanística en nuestro país. Y hago referencia a 4 normas fundamentales por el impacto que generaron en el desarrollo físico de nuestro territorio. Primera, la Ley Novena de 1993, la muy conocida Ley de Medio Ambiente, que trae, entre otras disposiciones, todo el Sistema Nacional Ambiental y todos los temas pues, que en materia ambiental se conocen también, fue la primera ley en nuestro país, la primera disposición en la historia de nuestro país, que utilizó un término que poco a poco se fue normalizando en nuestro país para temas urbanísticos, que fue el de ordenamiento territorial.
Cuando la Ley 99 de 1993 habla del desarrollo físico del territorio, del desarrollo de ordenamiento urbanístico del territorio, se refiere a él como el ordenamiento territorial. Vamos a ver que esto genera un impacto, esto genera, digamos, una serie de problemáticas desde el punto de vista jurídico que han dificultado el ejercicio de nuestra temática en nuestro país, pero ya nos referiremos a ello. Fundamental, la Ley 99 del 93. Primero, establece todas las competencias, todos los instrumentos, etcétera, para la organización del territorio desde el punto de vista ambiental. Establece naturalmente los fundamentos de las determinantes ambientales que terminarían siendo después uno de los elementos esenciales del desarrollo del territorio, y nos habla del ordenamiento físico del territorio con el término ordenamiento territorial. Llega después la Ley 128 del 94, que es la primera ley orgánica de áreas metropolitanas, y esta ley es muy importante porque si bien no trae instrumentos específicos para ello, sí habla de la importancia y necesidad del desarrollo físico del territorio de manera armónica, no solamente de los municipios, sino los municipios con sus áreas metropolitanas o las áreas metropolitanas con los municipios que la conforman. Es una primera visión, es una primera figura, una primera semilla que se siembra en 1994 a través de esta ley para la necesidad, para una semilla sobre la necesidad de que el desarrollo físico del territorio no sea eminentemente local, municipal, sino de tener en cuenta, en este caso, las áreas metropolitanas para establecer unas normas de mayor alcance, de mayor jerarquía y obviamente de mayor cubrimiento. La tercera ley a la cual debemos hacer referencia es la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley es tan importante? Porque esta ley, digamos que establece finalmente en nuestro país, o más bien, consagra de manera legislativa por primera vez en nuestro país una figura que desde hace mucho tiempo se encontraba tanto en la práctica como en algunas normas locales, pero no a nivel nacional, y era la diferenciación entre las cargas urbanísticas locales y las cargas urbanísticas generales. Es decir, ese sistema tan particular que tenemos en nuestro país de que la carga local, es decir, las vías locales, la red de servicios públicos locales de una urbanización, etcétera, las construye y desarrolla un urbanizador, un particular, y las cede después al municipio distrito, y la carga general de infraestructura matriz de servicios públicos, las vías de la malla vial arterial, etcétera, correspondientes a la carga local, vuelvo y repito, sí las debe asumir el Estado. Esta norma no solamente establece claramente la diferenciación entre esta carga local, carga general y las formas de alguna manera o la obligación de quién las tiene que asumir, sino establece todo el sistema de financiación de construcción de las redes de servicios públicos domiciliarios y los diferentes sistemas de financiación, como son, por ejemplo, el sistema tarifario, etc. Entonces, para el desarrollo del territorio, la Ley 142 del 94 es fundamental. Posteriormente se expide la Ley 152 del 94, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que en principio pensaría uno que es una norma más general que no tiene que ver con el desarrollo físico. Y es cierto, pero la nombramos porque la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo es la primera ley en nuestro país que nos habla de una figura que después, digamos, se convertiría en uno de los elementos esenciales del desarrollo territorial colombiano, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Dice la Ley 152 de 1994 que el componente urbanístico de los planes de desarrollo, de los planes municipales y distritales de desarrollo, sería el Plan de Ordenamiento Territorial. No dice más, solamente señala la existencia de esa figura. Vuelvo y repito, y para que estemos ubicados en la época, seguimos en este tránsito entre una Ley 9 de 1989, desactualizada si se quiere con la Constitución del 91, y estamos con la necesidad de actualizar esa Ley 9 a las disposiciones de la nueva ley. Todavía no se ha hecho y una serie de normas que empiezan a dar, digamos, como unos elementos esenciales de cómo podría ser esa actualización. Con esto, paremos un segundo y desde el punto de vista teórico-conceptual vamos a presentar, digamos, lo que ha sido uno de los principales problemas de este tema en nuestro país para después entender en dónde estamos parados y cuál ha sido la evolución, que es lo que, digamos, se refiere al tema objeto de esta presentación. Resulta que el término ordenamiento territorial en Colombia tiene dos concepciones. La primera concepción del término ordenamiento territorial es aquella que está consagrada o tal y como está consagrada en la Constitución de 1991 y se refiere
a aquella visión desde el punto de vista constitucional. La Constitución de 1991, cuando habla de ordenamiento territorial, se refiere a la organización político-administrativa del Estado. Es decir, la nación como ente fundamental y la serie de competencias de esa organización político-administrativa, dividido en la nación, departamentos, municipios, eventualmente la posibilidad de tener regiones, provincias, áreas metropolitanas, distritos, etc. Y todo lo que conlleva las competencias y organización de ellas. Las competencias de los departamentos, de los gobernadores, de las asambleas departamentales, de los municipios, del alcalde, de los consejos, las competencias de la nación, etcétera, etcétera. Todo lo que sea organización político-administrativa del Estado, división de competencias entre diferentes entidades territoriales, a eso se refiere el ordenamiento territorial de la Constitución de 1991, que no es el mismo ordenamiento territorial urbanístico del cual estamos hablando hoy, porque el ordenamiento territorial urbanístico hace referencia a los instrumentos, competencias, etcétera, encaminadas al desarrollo físico o urbanístico del territorio. Y aquí me voy a volver un poco a la presentación anterior, porque si ustedes miran, tenemos la Constitución del 91 con una visión de ordenamiento territorial. Después, la Ley 99 del 93, que tiene una concepción diferente de ordenamiento territorial a la que tiene la Constitución, ¿cierto? Y la Ley 152 de 1994, que tiene la misma visión de la Ley 99 de 1993, es decir, una visión de ordenamiento territorial urbanística y no político-administrativa. Con esto, llegamos a la Ley 388 de 1997, denominada Ley de Ordenamiento Territorial, evidentemente, bajo la visión segunda, es decir, desde un punto de vista urbanístico, el desarrollo físico urbanístico del territorio. No es posible hablar de la Ley 388 del 97 sin hablar del gran antecedente de esta norma, que es la adopción por parte del Departamento Nacional de Planeación de la Política Pública Ciudades y Ciudadanías, la Política Urbana del Salto Social. ¿Por qué es tan importante este documento? ¿Por qué es tan importante esta política? Porque por primera vez en la historia de nuestro país se expide una política pública sobre el desarrollo físico del territorio. Esta política urbana del salto social, la gran política del desarrollo del territorio, es, sin duda alguna, el gran fundamento y la base sobre la cual se construyó la Ley 388 de 1994, la cual estableció ya el régimen legal del desarrollo territorial en Colombia. Es decir, esta política urbana fue la base, el fundamento principal del sistema adoptado en Colombia. ¿Cuál sistema? El sistema de desarrollo territorial que se adopta después con la Ley 388 de 1997. La política urbana del salto social es el gran fundamento, la gran base del desarrollo de nuestro territorio. Da además, o trae de alguna u otra manera, genera la posibilidad de que se expidan después se desarrolle una serie de políticas públicas en nuestro país, como son la política pública de vivienda de ciudades amables, la política nacional de espacio público, etcétera, etcétera. Todas estas políticas públicas han sido posibles gracias a la política pública de ciudades y ciudadanía, la política urbana del salto social. Pero esta fue, sin duda, el fundamento, la gran base sobre la cual se constituye, se desarrolla. Después se sanciona la Ley 388 de 1997. Ahora, esta ley, denominada Ley de Ordenamiento Territorial, pues se ve claramente que su concepción pues tiene que ver con la siguiente concepción, con la segunda visión de ordenamiento territorial, desarrollo físico urbanístico del territorio, en una visión propia de legislaciones como la española, en una visión propia de legislaciones como la mexicana, por ejemplo, que utilizan el término ordenamiento territorial para aspectos ligados al desarrollo físico del territorio. Ahora, ¿qué hace la Ley 388 de 1997? Pues establece todo el régimen estructural legal del desarrollo territorial en Colombia. Establece los instrumentos de gestión urbanística, los instrumentos de planeamiento, los instrumentos de actuación, financiación, control, todo el régimen, por ejemplo, de planes parciales, de plusvalía, licencias, sanciones urbanísticas, planes de ordenamiento territorial, etc. Adicionalmente, establece en su artículo 7º las competencias en materia de ordenamiento territorial. Vuelvo y repito, estamos hablando de ordenamiento territorial en el sentido urbanístico. Sin embargo, ese artículo 7º que establece las competencias y que señala expresamente que la nación tiene una serie de competencias, los departamentos tienen otras, los distritos tienen otras y los municipios tienen otras,
dependiendo del ámbito de la intervención, etcétera, es declarado rápidamente inexequible e inconstitucional por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-795 del año 2000. ¿Por qué? ¿Y por qué digo de alguna manera, en unas palabras, digamos, muy coloquiales, que aquí se nos empieza a enredar el tema? Porque resulta, con razón, que la Corte Constitucional encuentra que la Ley 388 de 1997, si bien sí era una ley de ordenamiento territorial, era una ley de ordenamiento territorial en la segunda concepción, no en la primera concepción, en la concepción urbanística. Por lo cual, al ser una ley ordinaria, pues digamos que no tenía mayor inconveniente o podía ser adoptado a través de una ley ordinaria. Sin embargo, la asignación de competencias entre diferentes entidades territoriales sí se trataba de un ordenamiento territorial desde la concepción constitucional. ¿Por qué? Porque parte del ordenamiento, parte, digamos, del fundamento de la organización política administrativa del Estado es la asignación de competencias entre entidades territoriales. Por lo tanto, y al tratarse de un ordenamiento territorial, en la primera concepción, la Corte Constitucional declara inexequible el artículo 7º al señalar que dichas competencias solamente podían asignarse a través de una ley orgánica, de ordenamiento territorial en el sentido constitucional, ¿cierto? Y que la ley 388 era una ley ordinaria de ordenamiento territorial en sentido urbanístico. Y por lo tanto, ese artículo era inconstitucional. Esto, que al principio pareciera que no iba a generar mucho impacto, pues empezó poco a poco a generar un impacto muy grande en la consolidación urbanística de nuestros municipios, o dicho de alguna otra manera, en la misma generación de normas, en la misma estructuración de los diferentes sistemas normativos urbanísticos en nuestros municipios. ¿Por qué? Porque al retirar de la ley 388 por inconstitucional el artículo de competencias, pues los planes de ordenamiento territorial, que en virtud de la ley 388 se estaban empezando a expedir, pues empiezan a expedir sin que entidades diferentes a los municipios tengan competencia en desarrollo del territorio. Es decir, poco a poco se empieza a desarrollar en nuestro país, o se empieza a hablar, digamos que se empieza a defender una idea, es que el desarrollo físico del territorio es competencia exclusiva de los municipios y distritos. Pero no porque la Constitución lo diga, porque no lo dice. No porque la ley 388 lo diga, tampoco. Solamente porque la ley no trae ninguna otra entidad que sea competente para estas funciones. El impacto urbanístico de esto es evidente. Ver, por ejemplo, la falta de integración entre las diferentes ciudades con sus áreas, con sus municipios, digamos, aledaños. Ver los casos tan claros como lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, inicial, que no tuvo en cuenta los municipios aledaños, Sabaneta, Bella, Envigado, etcétera. Ver, por ejemplo, la poca integración que se dio desde un inicio entre Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, el mismo caso de Bogotá, Soacha, Chía, por ejemplo, Funza, Madrid, Mosquera y los demás. La década de los años 2000, pues nos toma a nuestro país en el desarrollo del derecho urbano con esto, con una nueva ley de ordenamiento territorial, una ley muy importante que de alguna u otra manera actualiza finalmente la ley 9ª de 1989 a las disposiciones constitucionales, pero que rápidamente se queda coja, porque solamente le otorga competencias a los municipios, no le da más competencias a las otras entidades necesarias para lograr un desarrollo territorial integral. Esto termina de consolidarse con una sentencia muy famosa, que era la sentencia C-149 de 2010, no me quiero meter en el tema jurisprudencial porque sé que es objeto de la siguiente presentación, pero simplemente hacer referencia a que la sentencia referida, o señalar que la sentencia referida, por medio de la cual se declaró inexequible la figura de los macroproyectos de vivienda de interés social nacional establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ratifica de alguna u otra manera este pensamiento o este orden que se llevaba en toda la década y después de la sentencia del 2000, en la cual la competencia en materia del desarrollo territorial es una competencia exclusiva de los municipios y los distritos. Y aquí tenemos un problema, o nos genera un problema, porque cuando uno lee por primera vez la sentencia de una manera de pronto un poco despreocupada, pues le encuentra toda la razón a la Corte Constitucional y dice, mire, tiene razón, la competencia exclusiva de los municipios, por toda esta teoría constitucional tan importante de que el municipio es el ente fundante del desarrollo y todo lo demás. Sin embargo, una segunda lectura y una lectura con más cuidado,
pues puede llevar de pronto a otra percepción. Es que eventualmente la Corte Constitucional analiza la figura de ordenamiento territorial urbanístico desde los principios del ordenamiento territorial constitucional. ¿Qué significa esto? Yo sé que esto parece como un trabalenguas, pero de alguna manera llevamos 10 años o más conviviendo con un mismo término para dos figuras diferentes. El ordenamiento territorial para el desarrollo urbanístico, el ordenamiento territorial para la organización política administrativa del Estado. Pues pareciera como que en esa sentencia del 2010 la Corte Constitucional se confunde. ¿Por qué? Porque con argumentos del ordenamiento territorial constitucional declara inconstitucional una figura, una institución del derecho territorial, del ordenamiento territorial desde el punto de vista urbanístico. En ninguna parte, ni la Constitución, el artículo 313 de la Constitución, ni la misma ley 388 establece una competencia exclusiva de los municipios. Pero así lo establece la Corte en la sentencia del 2010. A partir de ahí, muy pocas dudas quedaron sobre esta competencia exclusiva por parte de los municipios. Sin embargo, un año después, llega finalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Ley orgánica, evidentemente, de ordenamiento territorial, del ordenamiento territorial constitucional, no del urbanístico. Ley, pues que trae, digamos, una serie de disposiciones sobre la organización político-administrativa del Estado. Y esta ley, en su artículo 29, establece las competencias en materia de ordenamiento físico del territorio, es decir, y perdón, me devuelvo, de alguna manera revive el artículo 7º de la Ley 388 de 1997, con una diferencia, que es que la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, sí es una ley orgánica, y al ser una ley orgánica, sí podía asignar las competencias en materia de ordenamiento físico del territorio, lo cual la ley ordinaria anterior no podía hacer. Y esto marca un hito fundamental en el desarrollo urbanístico de nuestro país. ¿Por qué? Porque el artículo 29 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ya fija, desde el punto de vista legislativo de nuestro país, y digamos en apoyo del ámbito constitucional, fija claramente que no solamente los municipios y distritos tienen competencia en materia de ordenamiento físico del territorio. ¿Por qué? Pues porque la nación, los departamentos, las áreas metropolitanas, eventualmente las regiones o provincias, cuando ellas se creen, también tienen competencia en su ámbito de aplicación. El artículo 29 no se inventa nada, el artículo 29 no hace sino ratificar lo que ya existía en varias figuras. Por ejemplo, en la ley 99-93 de Ley del Medio Ambiente, pues que establece claramente una serie de competencias no solo municipales, sino de los diferentes órganos a nivel tanto nacional como regional y local en materia de desarrollo ambiental del territorio. Ordenación ambiental del territorio, perdón, para ser más precisos. Otro ejemplo que teníamos, con la Ley de la Cultura, la Ley 397 de 1997, también se han establecido una serie de competencias de diferente rango, tanto nacional como local, en materia de protección y preservación de inmuebles de interés cultural. Entonces, el artículo 29 no es algo nuevo. El artículo 29 lo único que dice es ratificar todo esto. En materia de desarrollo del territorio, en materia de determinantes de desarrollo, etcétera, pues las competencias no son exclusivas del municipio. Las competencias se encuentran en cabeza de las diferentes entidades territoriales dependiendo del ámbito de la misma. Esto que estamos señalando se ratifica posteriormente con la Ley 1617 de 2013, Ley de Distritos, fundamentalmente en la Ley 1625 de 2013, Ley de Áreas Metropolitanas, sin duda absolutamente fundamental para esto, y finalmente en la Ley 1962 de 2019, que es la Ley de Regiones. De alguna u otra manera entendimos que las regiones, los departamentos, las áreas metropolitanas, los distritos y los municipios, todos tienen competencia en materia de desarrollo de territorio dependiendo de su ámbito de aplicación. Bajo este esquema, hoy vigente el artículo 29 de la Ley 1454, el desarrollo físico del territorio, o si lo quieren llamar en este término tan confuso, el ordenamiento territorial en materia urbanística y no constitucional, hoy en día este ordenamiento territorial en materia urbanística no es un ordenamiento local, es un esquema, es una estructura legal que lo que busca es que haya un desarrollo territorial integrado entre las diferentes entidades territoriales dependiendo de sus diferentes ámbitos de competencia, impacto, etc. Y si bien durante algunos años estuvimos, digamos de alguna manera,
un poco inquietos o nerviosos en qué podía pasar con una posible demanda del artículo 29 de la ley 1454 de la Corte Constitucional y la posibilidad que la Corte declarara inconstitucional el artículo 29 bajo los argumentos de esta sentencia 149 de 2010. Finalmente, esta incertidumbre se termina el año pasado con la sentencia C-138 de 2020, la cual precisamente no solo declara constitucional el artículo 29 de la ley 1454 de 2011, sino que expresamente señala que el ordenamiento territorial o la ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que en virtud del principio constitucional de concurrencia confluyen en la materia de competencias nacionales, departamentales, municipales y distritales. Y esto es un tema absolutamente fundamental, porque ya la Corte Constitucional, de alguna u otra manera, cambiando su jurisprudencia en materia urbanística del año 2010, reconoció este esquema estructural integral de desarrollo territorial en nuestro país. Gracias a estos esquemas, hoy en día, en el año 2021, estamos hablando, por ejemplo, de unas directrices generales de ordenamiento territorial en materia urbanística del área metropolitana del Valle de Aburrá, que reúne a Medellín y a sus municipios circundantes. Hoy en día estamos hablando de la posibilidad de expedir planes de ordenamiento territorial departamental, POD, es decir, normas comunes de desarrollo para todo el departamento y, ¿por qué no?, pensar de normas comunes de desarrollo a nivel regional. Si uno mira con cuidado, si uno revisa con detenimiento la política urbana de salto social del año 95, se encuentra que el fundamento que dio origen a nuestra ley 388 es eso, es un desarrollo territorial integrado, no un desarrollo territorial separado, exclusivamente municipal, que evidentemente pues trae una serie de problemas que todos hemos visto pues en nuestro país. Hoy en día, y con esto digamos quiero culminar esta parte antes de unas pequeñas reflexiones, el ordenamiento territorial urbanístico o el esquema de ordenamiento físico urbanístico del territorio, el desarrollo territorial, para no confundirnos con el término general, es un sistema cuya competencia está en cabeza de diferentes entidades territoriales y que se busca que se desarrolle integrando fortalezas, aptitudes, etcétera, de las diferentes entidades territoriales para lograr el mejor sistema de desarrollo adecuado. Esto, digamos que es como la parte fundamental. En esto nos encontramos en el año 2021. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los fundamentos de esto? ¿Cuáles son los fundamentos de, digamos, de esta, o más bien, cuáles son las expectativas del desarrollo territorial colombiano después de esta muy breve explicación? Hoy en día, si bien cada vez, año a año, hemos venido madurando más el esquema de ordenamiento territorial colombiano, lo hemos venido fortaleciendo, pues nos quedan un montón de retos, nos quedan un montón aún hoy en día de cosas por hacer para lograr ese desarrollo adecuado, ese desarrollo urbanístico deseado en nuestro país. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando en la regionalización del desarrollo territorial. Tenemos que seguir abandonando esa concepción municipalista o distrital del desarrollo y empezar a pensar en normas de desarrollo integrado de un mayor rango. Segundo, tenemos que seguir construyendo instrumentos de desarrollo territorial eficaces y eficientes. Instrumentos, planes parciales, licencias, diferentes instrumentos, incluso financiación, plusvalías, derechos adicionales de construcción y desarrollo, que realmente sean eficientes y funcionales, que no lleven a una excesiva dilación de desarrollo de proyectos, sino que en cumplimiento de principios constitucionales y legales y en cuidado obviamente del desarrollo adecuado y la legalidad urbanística, pues puedan permitir un desarrollo eficaz, un desarrollo eficiente. Y por último, un llamado desde la academia que varias personas desde la academia llevamos haciendo hace muchos años, especialmente de los últimos 6 años, y es un llamado a una reflexión y a una visión más reflexiva del desarrollo del territorio, basado en fundamentos más técnicos y menos en discusiones políticas. Es el momento en que pensemos realmente que el desarrollo del territorio, que el desarrollo físico del territorio, tiene que ser la respuesta, como lo establece la Constitución y la ley, a unos procesos concertados con la comunidad, con las diferentes autoridades, unos procesos concertados de construcción del territorio. El desarrollo territorial no puede ser una imposición, el desarrollo territorial tiene que ser una construcción colectiva. Yo no sé, y les dejo la pregunta, y no quiero con eso invadir las conferencias siguientes, si realmente en Colombia esta función la estamos desarrollando de una manera realmente participativa, si realmente los municipios, las diferentes autoridades
municipales están teniendo en cuenta que la construcción de la norma urbanística, que la construcción de estos instrumentos urbanísticos debe ser un trabajo de todos, debe ser un trabajo en el cual participen todos los sectores, debe ser un trabajo de construcción colectiva, no una imposición de una u otra tendencia, de una u otra vertiente. Si seguimos creyendo que el desarrollo del territorio es una imposición política de una persona que ganó las elecciones, etcétera, pues vamos a seguir en este círculo vicioso en el cual todas las discusiones urbanísticas no se fundamentan en discusiones ni jurídicas ni técnicas, sino simplemente en discusiones políticas. Entonces, lo último, un llamado a la reflexión y un llamado a la construcción colectiva de estos diferentes instrumentos. Con esto termino la intervención. Creo que no me pasé del tiempo establecido, Carlos Javier, me pasé unos minutos, pido disculpas. Traté de hacerlo lo más rápido posible para el tema que era y nuevamente, pues, agradecer a la universidad por esta generosa invitación y, como siempre, por el recibimiento y cariño que siempre me han dado. Aprovecho a saludar a los demás conferencistas. Para mí es un gran honor, un gran privilegio estar con todas las demás personas invitadas. Muchas gracias y cualquier cosa quedo muy pendiente. Muchas gracias, doctor Felipe. Muchas gracias por su participación. Y para nosotros, desde la universidad, es un honor tenerlo en este espacio y también saber que hace parte de nuestros procesos de formación. Muchísimas gracias por la interesante participación en el evento. Bien, continuando con la programación, entonces, ahora quiero presentar a un par de profesores expertos también en estos temas sobre los cuales estamos conversando, hablando en esta tarde. En primer lugar, permítanme presentarlos. Quiero presentar al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Es postdoctorado en Derecho por las universidades Carlos III de Madrid y Externado de Colombia. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III. Máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado. Especialista en Administración Pública del Instituto Brasilero de Administración Municipal. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido profesor e investigador invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director y profesor de los departamentos de Derecho Administrativo y Gobierno Municipal de la Maestría en Derecho Administrativo y la Maestría en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de las Universidades Católica de Guayaquil, Católica de Lima, Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, Católica Santa María Antigua de Panamá, Panamericana de México, y de la Procuraduría de la Administración de Panamá. Tuvo a su cargo la dirección académica de las especializaciones en Derecho Administrativo, Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Urbano, Derecho Administrativo, Laboral, todas ellas en la Universidad Externado de Colombia, y se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado hasta finales del año de 2018 en la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sección tercera. Actualmente es el presidente honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. Bienvenido, doctor Jaime Orlando. Quiero presentar también al doctor Andrés Mauricio Briceño, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Derecho de esa misma universidad y postdoctor en las universidades Carlos III y Externado de Colombia. Docente e investigador de la Universidad Externado hasta el año 2018 y director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de La Sabana hasta el día de hoy. Fue magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y es profesor, se desempeña como profesor de las asignaturas de Derecho Ambiental, Responsabilidad Patrimonial del Estado por Daños Ambientales, Desarrollo Sostenible en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Su participación en este evento es un espacio muy, pero muy interesante, porque el doctor Jaime Orlando y el doctor Andrés Briceño pues nos van a acompañar en un conversatorio entre ellos en relación con los avances en la jurisprudencia del derecho urbano territorial en Colombia. Así que por los próximos 45 minutos vamos a tener este interesante intercambio de información, de opiniones, de conocimiento, de experiencia. Así que mi gratitud con ustedes, profesores, por haber aceptado la invitación a ser parte de este evento. Bienvenidos. Profesor Carlos Javier, mucho gusto. Buenas tardes.
Muy amable por esta invitación que nos ha hecho a participar en este debate importante para la vida ciudadana sobre el derecho urbano, el derecho territorial. Igualmente a la Universidad del Norte por pues, el honor que nos hace de tenernos aquí con ustedes debatiendo estos temas fundamentales. Doctor Carlos Javier, me da un gusto volverlo a ver. Un abrazo para usted y su familia. Muchas gracias. Como dice el doctor Jaime Orlando, un gusto. Siempre he pensado que la Universidad del Norte es mi casa también, así que muchas gracias siempre a usted, doctor. Usted que está liderando este Centro de Derecho Urbano, pues aquí estamos listos y preparados para el aporte que nos ha pedido usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Entrando en temas, aquí son muchos los aspectos que hay que discutir sobre el derecho urbanístico, sobre el derecho territorial. Ya el profesor Felipe nos dejó un reto inmenso con esa pregunta final de si el derecho urbanístico es o no participativo. En eso, pues, nosotros coincidimos que debe ser esencialmente participativo. No puede entenderse la estructuración de un plan de ordenamiento territorial única y exclusivamente bajo la iniciativa de las autoridades en ejercicio de una función, llamémosla así, tecnócrata, sino que tiene que ser el producto del debate con quienes habitan el territorio, con los ciudadanos, con las personas, con las empresas, con todos los actores del territorio. Eso es fundamental y creo que el artículo 4 de la ley 388 así lo plantea. Es un instrumento de participación, no puede abandonarse. Yo no lo veo pues allá en unos señores inspirados o en unos consultores muy inspirados que nos hacen los planes de ordenamiento y los demás instrumentos normativos del territorio. Por otra parte, es importante, y con eso vamos a iniciar nuestra discusión en la tarde de hoy, es el tema de los instrumentos internacionales, de los compromisos internacionales del país. El tema del derecho urbanístico y territorial no puede estar ajeno a los compromisos que Colombia tiene en materia de tratados internacionales. Principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es un problema humano, es un problema de hombre, es un problema de garantizar condiciones sobre el territorio de convivencia y de vivencia misma. Por lo tanto, opera plenamente en la Convención Americana, los protocolos, principalmente el protocolo de San Salvador. Andrés va a hacer algún comentario sobre el mismo. La opinión consultiva 023 del 2017. La opinión consultiva es un instrumento importantísimo vinculante para el Estado colombiano en el sentido de garantizar la participación, la presencia, el debate con todos los actores del territorio, no solamente en materia ambiental. Es que lo ambiental está ligado al territorio y ahí la vamos a encontrar. Y por último, bueno, digamos, si es aprobado por el Congreso de la República, Escazú va a ser el gran instrumento de la participación. El gran instrumento de la participación. No sé, Andrés, ¿qué le merece este comentario? Pues yo creo que no solamente le atina, sino le agregaríamos algo, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la forma en que establece en el 11 y otras normas la necesidad de hablar de un derecho a un nivel de vida adecuado, conforme con el territorio, lo que usted decía, la participación. Uno de los problemas que estamos viviendo hoy en día, doctor Santofimio, es cómo la gente se está manifestando en la calle porque no le hacen partícipe de las decisiones políticas o de las decisiones administrativas. Y una de ellas es el ordenamiento del territorio. En diferentes escenarios nosotros vemos, ¿no? Creo que cuando uno se baja del aeropuerto en Barranquilla, en Soledad, uno ve todas las dramáticas situaciones que se ven de ordenamiento del territorio, en donde específicamente se requería la participación activa del ciudadano. Este artículo 4 de la ley 388, que recientemente fue objeto de una modificación en su parágrafo que establece que va a ser objeto de desarrollo por parte, creo que es la ley 2079 del 2021, va a ser los mecanismos de participación van a ser desarrollados. Yo estoy de acuerdo con usted. Una de las herramientas para lograr eso en ordenamiento del territorio y ordenamiento ambiental sería la aprobación de Escazú. Claro. Porque Escazú daría el alcance, la dimensión. Escazú, acuérdate que usted lo expone muy bien, los pilares, ¿no? Participación, acceso a la información. Ahí usted comprometería a que las personas conozcan cómo van a ordenar su territorio, cómo van a utilizarlo adecuadamente y de qué manera le van a dar una finalidad que se corresponda con su nivel de vida adecuado. Claro. O la ley 388 cuando permite la participación, el debate con la comunidad en la estructuración de los planes de ordenamiento territorial. Claro que eso
Eso se convirtió en una manipulación política asquerosa en el país, donde los planes son unos planes espurios porque no son realmente, no corresponden con las necesidades de las localidades, de los barrios, de las veredas, porque se manipula políticamente. Pero si se le diese una aplicación integral, ahí tenemos otro instrumento de participación. Sí. Pero bueno, esto es que nos entusiasmó la observación que hacía el doctor Felipe, y creo que esto es un escenario de democracia. El derecho urbanístico no puede apartarse de ahí. Vamos a iniciar la presentación jurisprudencial. Sin embargo, tenemos unas consideraciones previas muy cortas sobre ordenamiento territorial. ¿Cómo tenemos organizado el debate? Lo tenemos organizado en 3 niveles. El primer nivel es el debate del impacto que puede tener en el derecho urbanístico colombiano, en el derecho administrativo, los pronunciamientos de los tribunales internacionales. No nos olvidemos que la Corte Interamericana es también un tribunal que resuelve litigios del país y por lo tanto sus fallos son, quiérase o no, les guste o no les guste a muchos, precedentes, materialmente precedentes. Así digamos que son pronunciamientos relevantes, como dice la Corte colombiana, pero un pronunciamiento relevante es un precedente. Yo no le voy a dar muchas vueltas al tema, ¿sí? Y ahí hay unos pronunciamientos importantes, uno de la Corte Interamericana y otro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es que lo que les decía hace un momento, hablar del problema territorial es hablar de derechos humanos, no es hablar simplemente de normas técnicas, no es hablar de problema de distribución del espacio terrestre, de los usos, es un problema del hombre con el territorio. Posteriormente vamos a hacer una aproximación muy rápida con comentarios sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aterrizaremos en la jurisprudencia general del Consejo de Estado. Hay 3 fallos que nos parecen importantísimos que ustedes deben manejar. Y al final unos comentarios de la jurisprudencia también del Consejo de Estado relativos a temas de responsabilidad, que poco se han trabajado en el país, escaso material bibliográfico, pero hay bastante material jurisprudencial sobre los impactos negativos que tiene sobre los derechos subjetivos el tema urbanístico. Así lo vamos a enfocar. Sin embargo, queríamos hacerle unas observaciones previas de un trabajo que ya tenemos prácticamente culminado con el doctor Andrés, sobre responsabilidad del Estado en materia urbanística, pero que lleva un planteamiento, un primer componente, una primera parte que es teoría general del urbanismo y del territorio, para poder entender el tema de la responsabilidad y el alcance que puede tener el daño antijurídico que se predica por parte de nuestra Constitución en cuanto al daño causado por la actividad pública, porque también tiene un componente muy importante de la responsabilidad civil que le puede corresponder a otros actores en materia urbanística, principalmente constructores o sujetos particulares que intervengan y puedan causar daños a propósito del urbanismo. Es un trabajo bien interesante que hemos venido desarrollando de hace algunos años a propósito de alguna ponencia que hicimos en otro escenario. Por eso, simplemente a título introductorio, podemos decir que el urbanístico territorial, un poco conectados con la exposición del profesor Felipe, el urbanístico territorio es un derecho que, sin desconocer los intereses subjetivos o individuales, se encuentra materialmente vinculado a los propósitos sociales y comunitarios que comprometen la actividad pública del Estado, más allá de las fronteras de la conurbanización. Esto es, sobre la totalidad de la problemática del territorio, a la ordenación del territorio, preservación y respeto de todos y cada uno de los derechos colectivos e intereses difusos de la sociedad que le garantizan a esta su convivencia equilibrada y ponderada. No obstante, la complejidad de los elementos y fenómenos que implican las relaciones del hombre y la sociedad sobre el territorio y sus constantes cambios. El concepto de ordenamiento territorial se torna entonces en un concepto multidisciplinario y de propósitos integradores de los fenómenos urbano y territorial para efectos del interés general. Se infiere de su contenido la presencia de un concepto con fundamentos sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, que le permite una visión amplia e integradora de los demás componentes del fenómeno, más allá simplemente del problema, como lo decía el profesor Felipe, del problema municipal, del problema urbano, es el problema social. El territorio es otra cosa, es otro mundo. Y creo que en esa perspectiva ha venido siendo tratado por algunos pronunciamientos
de nuestra jurisprudencia. Bajo el concepto de ordenamiento territorial se engloba no solo el problema urbano y los contenidos clásicos, sino también todo un conjunto de temas y acciones propias del contexto territorial que influyen en el entendimiento y conformación del mundo circundante al de la ciudad. El ordenamiento del territorio es comprensivo, general, constituye la dimensión espacial de toda la actividad pública y privada, individual o colectiva que se pretenda sobre el mismo. El concepto de lo urbano es ante todo específico y concreto, aunque vinculado de manera inescindible cada uno de ellos en aras de la integración sistemática de la ciudad y lo rural, y de este contexto en el ámbito territorial. Hecho este planteamiento, vamos a comenzar entonces a revisar los fallos que hemos considerado paradigmáticos, importantes, porque al fin y al cabo tenemos una hora. De todas maneras, les estamos enviando ya, el profesor Velázquez tiene la presentación y vamos a ver si logramos aquí en este sistema poder colgarla para comenzar a analizar los fallos más importantes que consideramos que pueden tener impacto en toda esta concepción del ordenamiento territorial. Y el primer punto va a ser el tema convencional, el tema del derecho internacional. Y aquí como acá. Sí. Pero mientras usted compartir ventana. Ahí, sí, ventana. Pero debe tenerla abierta. Tiene que tener abierto el archivo. Mientras aquí hacemos eso, yo quisiera agregar un punto que usted señalaba con anterioridad, ¿no? Una de las, y se lo escuchamos al profesor Felipe Arborín, es una de las grandes dificultades que tiene el ordenamiento territorial, y visto los objetivos de la Ley 388 del doctor Jaime Orlando, es el tema de lograr entender una integración de esos dos niveles que planteaba, ¿no? El ordenamiento desde el punto de vista de la dimensión constitucional y el desarrollo físico desde el aspecto que ya va a ser lo urbanístico. Y yo creo que incluso haría falta una herramienta más, ¿no? Yo creo que eso lo trabaja también el profesor Carlos Javier, que es el tema, ese ya está ahí, que es el tema ambiental, ¿no? Ese ordenamiento ambiental que debería estar también presente, ¿no? Creo que ya lo deben estar viendo ustedes, aquí está ya la presentación. El ordenamiento ambiental, el ordenamiento ambiental también debería estar presente. ¿Por qué? Porque múltiples conflictos se han venido dando. Nosotros vamos a ver en la jurisprudencia, el profesor Felipe habló de la C-149 del 2010, pero le estaba comentando previo al inicio que aquella sentencia problemática del 2014 en materia minera y que generó toda una controversia en temas de no solamente ordenamiento territorial, sino de decisiones de proyectos estratégicos para el Estado, desarrollo minero, y que promovió las consultas populares, la C-123 del 2014, pues es todo un reto para entender que no solamente no se agota en las entidades locales, que debe estar prevista para todos los ámbitos de la administración pública, pero que debe tener algún tipo de coordinación del desarrollo económico. Es decir, ese principio unitario debe respetar, y ahí vamos a hacer publicidad política para, como dice su libro, el compendio de derecho administrativo, debe haber coordinación y cooperación para que funcione bien, porque usted no puede terminar imponiendo por diferentes reglas que se desarrolle de una manera desconectada de la realidad social y de la realidad material, y ofrecerle al juez, usted que estuvo en posición de juez, ofrecerle al juez que sea el que ponga la solución. ¿Qué nos tocó en esa época? ¿Se acuerda usted? Las consultas populares. ¿Pero esa era la solución? No, evidentemente no. Bueno, muy bien. Nuestra primera providencia paradigmática, importante, trascendente, es del ámbito convencional, ya les habíamos dicho, es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2008, con una incidencia enorme en el ámbito del derecho urbanístico, de los procedimientos administrativos urbanísticos, de la propiedad, de los procedimientos de expropiación que se puedan adelantar, de enajenación voluntaria y de expropiación que se adelanten por parte de los países. Luego viene a configurar lo que nosotros llamamos a estructurar los mínimos o los estándares mínimos que deben ser utilizados por todas las administraciones públicas de cualquier parte del territorio nacional, porque vuelvo, insisto, es un precedente muy importante en materia urbana, que es el caso Salvador Chiriboga contra Ecuador. Es un caso paradigmático también de la jurisprudencia latinoamericana y ecuatoriana, porque además se refiere a los costos altísimos que tuvo que pagar el Estado ecuatoriano por no adelantar de manera debida los procedimientos administrativos expropiatorios, por no pagar lo que correspondía al valor comercial de los predios que iba a adquirir,
para un proyecto muy importante de carácter ambiental, que es el Parque Metropolitano de la ciudad de Quito, que es un parque impresionante. Ojalá Bogotá tuviera un parque de esas magnitudes, ¿no? Que es el pulmón de la ciudad de Quito, y que una expropiación que si se hubiese adelantado de manera coherente hubiera costado unos pocos millones de dólares, porque además expropiando las fincas, terminó pagándose pues, por el transcurso de los años una suma enorme. El fallo tiene, para resumirlo, hace un pronunciamiento de los pocos fallos que hay en el sistema, porque los demás fallos son, digamos así, tangenciales, sobre el alcance del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sería el equivalente al artículo 58 de nuestra Constitución, el tema de la propiedad, el tema de la propiedad absoluta, propiedad relativa, cuál es el ámbito de limitaciones que puede tener la propiedad en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, en un Estado democrático, cuál debe ser la actitud de las autoridades cuando están comprometidas para propósitos de la reforma, de propósitos urbanísticos. Igualmente se pronuncia sobre lo que es el alcance de la propiedad sobre una sociedad democrática, como les acabo de decir, y específicamente en algo que permanentemente estamos discutiendo y que seguramente vamos a seguir discutiendo y que nuestra jurisprudencia también se ha venido pronunciando, que es el tema de la utilidad pública o el interés social. ¿Qué se entiende convencionalmente sobre estos aspectos cuando se trata de restringir la propiedad, de adelantar procedimientos expropiatorios? En cuanto al primer punto, me parece muy interesante porque la Corte aprovecha para definir cuál es el alcance del artículo 21.1 de la Convención. ¿Qué debe entenderse por el derecho a la propiedad privada? De si realmente es un concepto totalmente absoluto el que se proclama, que si al referirlo a los derechos humanos lo está refiriendo como algo que no puede ser tocado o vulnerado, digo, legalmente por parte de las autoridades, y cuáles son sus límites. Entre otros aspectos, señala acá, dice, en el primer párrafo, en el numeral 55 del fallo, para los que logren bajar el fallo de la página de la Corte, en el primer párrafo del artículo 21 de la Convención Americana consagra el derecho a la propiedad privada y señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien. Incluye a su vez una limitación a dichos atributos de la propiedad en razón del interés social. O sea, ni siquiera desde el punto de vista de la estructura de la Convención Americana la propiedad es absoluta. Porque dice la misma Corte, en la lectura oficial que hace la Corte del artículo 21, dice, incluye a su vez una limitación a dichos atributos de la propiedad privada en razón del interés social. Este tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales, apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendiendo como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas. De otra parte, pues hace referencia a que en el numeral 57, que como se ha establecido en términos amplios la obligación a cargo del Estado de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción de un recurso judicial óptimo para proteger precisamente los valores que están incursos en el artículo 21 de la Convención. Eso en cuanto al alcance del artículo 21 convencional, que son reflexiones que nos sirven para determinar los parámetros, los mínimos y los estándares para poder leer el artículo 58 constitucional, la importancia que tiene. Y de ahí el tratamiento que pueda darse a la propiedad en el contexto del derecho urbano, en la aplicación de la ley 388, en la aplicación de los planes de ordenamiento territorial, en los procedimientos expropiatorios que se adelanten por parte de las autoridades, etc. Adicionalmente, al analizar este artículo 21, la Corte se ocupa de los procedimientos, del debido proceso. También se respeta el debido proceso y por eso hace referencia a que debe necesariamente cumplirse con esos, aunque este cargo pues, es un cargo pues, relativo, de todas maneras hace énfasis en el respeto que debe existir en todo Estado de Derecho de los procedimientos administrativos.
El segundo es el derecho a la propiedad privada en la sociedad democrática. Evidentemente resalta que su carácter relativo, su vinculación a los propósitos de interés general, su vinculación con los propósitos ambientales. De hecho, era un parque para generar espacio público y generar todos los bienes propios del sistema ambiental. Y por último, las restricciones, las limitantes, las materializa en la construcción de unos estándares muy interesantes de utilidad pública e interés social. En cuanto, hay un tema específico que me parece muy interesante resaltar acá, que es la valoración de la propiedad en una economía de mercado, en un Estado democrático. La expropiación es un instrumento de un Estado autoritario, es un poco la pregunta que surge cuando leemos el fallo. ¿Qué valor es el que tiene la propiedad cuando el Estado la requiere para propósitos del interés general? ¿Tiene un valor diferente al que puede tener en el mercado si los propietarios de esta finca, los señores de Chiriboga, hubieran salido a venderla? La conclusión que llega a la Corte es que el valor del bien es el valor mercantil, ¿no? El valor comercial del inmueble, y que es el valor que debe respetar el Estado. Que por más artificios que se hagan en los procesos de expropiación, no se debe vulnerar eso que es claro, porque es parte esencial de la propiedad. No sé, Andrés. Sí, desde esa perspectiva usted me hace evocar con este caso, estos estándares los fija para la propiedad privada. Y uno le gustaría ver en los instrumentos de ordenamiento territorial, escuchando al profesor Felipe, que estos estándares impregnaran a esas autoridades, no solamente municipales, sino departamentales. O sea, ya no es tanto la definición de competencias, sino ya llevándolo al instrumento, para que la gente no se vea expuesta. ¿Se acuerda usted el drama de la gente en Mocoa? Entonces, o en Manizales. Eso es un problema de ordenamiento territorial, pero tiene que ver con la garantía de que usted le da el acceso a la propiedad. ¿En qué forma le da el acceso? Y recuerde usted también que pues, la Corte Interamericana ha venido desarrollando otros estándares en otros ámbitos, sobre todo la propiedad comunal, desde ese caso Mayagna Aguasumotini contra Nicaragua, hasta el más reciente, Laca contra Argentina del 2020, en donde ese concepto de propiedad comunal también debe quedar insertado. O sea, en el ordenamiento territorial tiene que estar presente. Lo que pasa es que eso genera mucha conflictividad, y aquí sé que hay otro de los conferencistas más adelante que ahora mismo está en la Agencia Nacional de Tierras, y uno de los grandes problemas es ese, es cómo garantizar desde esa perspectiva que entendemos bien esa dimensión convencional, porque ya no es solamente aplicarle a las comunidades indígenas y afrodescendientes del convenio OIT, sino aplicar estos estándares para que se entienda una plena armonía. Esa es una de las claves de lo que usted está señalando ahora mismo con esas posturas. Aunque este fallo es un fallo que nos lleva a analizar una concepción individualista de la propiedad. Sí. Pero si nos mantenemos en la línea que habla Andrés, del análisis de la propiedad en las comunidades indígenas, que además tiene que ver con los propósitos de la OIT, de la decisión 169 de la OIT, la consulta previa, pues es el respeto a la propiedad comunal, que también tiene sus raíces en el orden convencional, colectiva, y que además tiene otra cola en otros pronunciamientos sobre fallos de contenido colectivo. No, y que hay mucha conflictividad en Colombia, porque usted lo ve en Cartagena, la conflictividad que hay con ciertas comunidades, en el sur del país, la conflictividad que hay con otras comunidades, y todo lo encuentra uno desde el punto de vista de que esos instrumentos de ordenamiento a esos municipios pequeños que son tan débiles en su capacidad de respuesta, no que no lo sepan, pues el que trasciendan a esa estructura de estándares sería muy importante, tanto en la dimensión individual como colectiva. Y señalando eso que usted planteaba, muy importante ese estándar convencional del interés público y del interés general. Claro. Ahí es cuando nosotros, doctor Santofimio, traemos un comparativo y traemos ese caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, ese es otro caso, ¿no? ¿Sí? Pero si es cierto, no es jurisprudencia para el sistema latinoamericano, sí constituye un referente muy importante porque se requiere de derechos humanos. Sí, y es un orientativo porque es una comunidad, y es una comunidad que aquí se denomina ROM, entonces son comunidades gitanas. Esta es una sentencia del 18 de enero del 2001, seguramente mucha gente lo conoce, Chapman, Foster, Burley, Jane Smith versus el Reino Unido, comunidades singanes, comunidades nómadas, una especie de comunidad que llegan a los condados británicos y se instalan por 6 meses, y a los 6 meses se van. Hasta que alguien en la administración pública dice, mire, usted requiere una autorización, usted tiene que irse, usted no puede seguirse instalando. ¿Ellos qué reclaman? Mi identidad como comunidad, que esa es una parte colectiva de lo que usted señalaba ahorita, mi identidad como comunidad impone que usted entienda
en ese instrumento de ordenación o de autorización, que sería como leer la ley 388, que yo no me puedo ajustar de manera literal a los mandatos de la norma. Usted tendrá que hacer a la inversa de la armonización. Sin embargo, este caso es paradójico porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos termina no dándole la razón y le dice, mire, yo hice un juicio de ponderación, de proporcionalidad, y encuentro que las medidas que adoptaron en el Reino Unido se correspondían porque, aunque usted tiene su identidad, tenga en cuenta que evidentemente usted no va a poder instalarse de cualquier manera y que debe haber un orden, que debe adaptarse, que debe buscar esa adaptación. Eso yo creo que es una constante que hemos tenido en nuestro ordenamiento territorial. Ahora que hablaba el profesor Felipe de los dos niveles, en el segundo, en el ordenamiento físico, se carece mucho de la sensibilidad del primero, que es donde están los estándares convencionales. Y en ese segundo, para seguir en el hilo de las conferencias, pues evidentemente el Tribunal Europeo señala eso. Y el Tribunal Europeo nos dice que, por ejemplo, un elemento inicial para consideración, que podría ser para la comunidad de Rom aquí en Colombia, como les digo, la vida en caravana, la vida nómada, la vida en caravana es parte integral de esa vida gitana, ¿no? Esa vida gitana le lleva a que ellos no tengan una estabilidad o un arraigo en un punto específico, físico, punto físico en donde usted se va a ubicar. Luego, evidentemente, ese trasiego, ¿de qué manera se puede adecuar? Entonces, lo reconoce la Corte Europea, el Tribunal Europeo, pero dice, más allá de eso, también debe haber una doble armonización entre lo que es su vida gitana y la forma de regular su actividad. Y por eso plantea que es importante tener en cuenta que las decisiones en materia urbanística deben estar orientadas como entre nosotros el 21.1 al 8.1 de la Convención, desde el punto de vista de garantizar la no injerencia indebida en el derecho a la vida, a la vivienda, a esa inviolabilidad del domicilio, a disfrutar de unas condiciones específicas para un nivel adecuado de vida. E incluso luego fija un estándar en cuanto a los usos del suelo que es interesante, porque termina diciendo que siempre hay que ver esos impactos, no solamente por las connotaciones identitarias, sino por las connotaciones globales. ¿A qué tipo de comunidad afecta? Entonces también afecta a otras comunidades y cómo hay que hacer el equilibrio adecuado de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces usted dice, pero ¿por qué yo tengo que convivir con el que se manifiesta o no? Pero resulta que eso ya nos han dado unas respuestas en otros contextos. Y finaliza con algo que yo creo que es importante, ¿no? Que más allá de la vulnerabilidad de la comunidad, siendo una minoría, es importante tener en cuenta que las decisiones que se adopten obligan a los estados a crear mecanismos de adaptación. Y ahí recuerdo su intervención anterior, que usted decía, lo que dijo el profesor Felipe es la participación, garanticemos la participación. Claro, ¿a qué se resiste una comunidad de este tipo si llegara a ocurrir una situación como esa en Colombia? A que lo primero que se van a quedar es la carencia de participación, a la no existencia del artículo 4. No, el cuarto quedó ahí, literal, es retórica normativa, pero no hay realidad. Entonces, claro, si usted es una comunidad sin GAN, ¿qué está esperando? Que no haga partícipe, que lo llame y le diga, mire, bueno, su elemento identitario define unas condiciones. Si su elemento identitario define esas condiciones, bueno, pero ¿por qué no me da la oportunidad a mí de que usted tome parte en ese ordenamiento, ahora lo que está haciendo la alcaldesa, tome parte de esa forma de vida y trate de crear herramientas o instrumentos, eso ya está inventado, para armonizarlo? Es que fíjate que ya en los desarrollos normativos colombianos, que Colombia ha hecho mucho, ha trabajado bastante el tema de la participación. Yo no sé ahora por qué estamos enredados en estos temas de paros, cuando hay que hacerles efectivas todas estas disposiciones. El ordenamiento las trae. La comunidad RUN hace parte, es reconocida por el Estado colombiano como beneficiario de la decisión 169 de la OIT. No solamente las comunidades indígenas, las magnitudes, sino también la comunidad RUN, pensando precisamente en este tipo de seguridad que se le tiene que dar de convivencia en el territorio colombiano y las demás garantías que tiene que dársele como una comunidad que tiene unas características de vida propias. Y eso tiene que garantizarlo el contexto urbanístico, eso no está lejos. No, por eso volvemos a decir, esto no es un problema simplemente de reglas de cómo construir y cuántos metros dejarle al andén o cuál es la distancia con la quebrada, ¿sí? Que son las grandes discusiones nuestras, sino cómo garantizarle la vida al hombre. Porque es que, doctor Sotomino, porque es que después se lo dejan al juez. Recuerde usted el caso del túnel de Crespo, sentencia 348 del 2002, y usted afecta a una comunidad raicera allá de la Boquilla. ¿Por qué usted tiene que presionar al juez que es el que intervenga? Claro, usted requiere la infraestructura, sin duda alguna. Si usted lo ve en el ordenamiento territorial, requiere la infraestructura.
pero ¿qué tipo de infraestructura y para qué ordenamiento territorial? ¿Y con base en qué tipo de estándar? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Entonces, ¿cómo lo va a requerir? Hombre, lo va a requerir desde el punto de vista de que haga partícipe a esas comunidades. Claro. Ese es un tema también, digamos, vital, ¿no? Sí, Vital. y yo quiero cerrar ahí con un tema muy importante de esta sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? El derecho al establecimiento, la vivienda y los permisos de urbanización. Usted que los conoce bien y que están en el texto, ¿no? Dice, mire, es importante darse cuenta que los gitanos son personas, individuos, seres humanos que están libres de establecerse en cualquier lugar, porque esa es su forma de vida. Y que no se trata de condicionarles a peor cuando existe una autorización. Entonces, parte de la base, como si uno hiciera la lectura de la ley 388, la culpa no es de la autorización, ¿no? La culpa no es de la autorización. Sin embargo, es necesario entender que es bueno integrar esas herramientas, esos elementos dentro de esa herramienta normativa. O sea, esa herramienta autorizatoria debe tener esa suficiente flexibilidad. Yo recuerdo mucho que usted lo trabajó alguna vez con Luciano Parejo, es en materia urbanística, ¿por qué se manejan rigideces a veces en la forma de concebir los desarrollos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, ¿no? Recuerdo mucho la discusión que dio Petro y usted y yo estuvimos en el Cubo, ¿se acuerda? Que nos invitaron con el secretario de Planeación, porque ellos querían hacer el desarrollo multipropósito. Entonces querían hacer que en una misma zona usted tuviera dotacional, usted tuviera instalación educativa, usted tuviera residencial y todo el mundo saltó. Eso es una defensa, ¿no? Y acuérdense que era el secretario Ardila, creo que era de apellido, ¿no? Era un personaje, pero evidentemente hay que buscar la adaptación. Es decir, no se trata de imponer reglas, este ya no es el mundo de la imposición de las reglas rígidas, sino hay que buscar la forma de armonizar ese ordenamiento territorial, y los estándares nos los están diciendo, porque la obtención de la residencia, la idea de la legitimidad de este mismo, exige que cuando usted va a proteger ese derecho de acceso a la vivienda, a las condiciones dignas, a las condiciones de un ordenamiento que provee ese alcance desde el punto de vista del ordenamiento territorial, lo haga no desde la insensibilidad de la norma, lo haga desde la forma de entender a la comunidad. Yo he llegado a la conclusión, mirando muchos de estos litigios, que el grave problema que tenemos en Colombia, uno de los graves problemas de los operadores, es que adoran y se les olvidan la norma. No, abandonan la principalística y se les olvida que el derecho urbano es un componente importante de la vida, del derecho constitucional. Ya aquí se hizo la presentación, y hay que leer la norma urbana conforme a la Constitución, y hay que leer la norma urbana conforme a los tratados de derechos humanos. Ese es el problema. Y si, mientras eso no se haga, pues vamos a tener unas restricciones, unas camisas de fuerzas absurdas en todos los aspectos. ¿Sí? A los curadores hay que enseñarles derechos humanos. No solamente a que utilicen el metro, sino a utilizar, la medida, ¿no? Utilizar la otra métrica muy importante, que no se les olvide que hay un artículo en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 29, los criterios que deben utilizar las autoridades administrativas para hacer prevalecer los derechos de 15:45. El pro homini, eso que a veces suena tan raro, eso hay que aplicárselo al derecho urbano. Y sorpresivamente hay una cosa, uno cuando usted que lo estuvo en esa especialización de derecho urbanístico, que ojalá se retome en el externado, pero recuerda que los curadores, e incluso las mismas administraciones públicas, no tenían en cuenta el estándar convencional, porque además no es que lo desconozcan, sino decían, pero es que mi techo es la Constitución. Pero ¿cómo así? Es decir, o sea, ¿qué perspectiva estamos perdiendo en este momento específico donde nosotros tenemos que partir de la base integradora? Necesitamos esas estructuras y esos estándares. Negarlos es sencillamente generar la exclusión de la que se está manifestando. Así se está manifestando la gente, porque se siente excluida. Entonces, ¿a dónde lo va a hacer usted vivir? En la conurbación, en las zonas de conurbación y en las zonas de riesgo. Ahí está que nos adelantamos un poco, pero en la temática de las sentencias orientales, que generan injusticias. Y cuando se han echado para atrás muchos procesos de trámite de licencias urbanísticas y de construcción, ha sido por la presión ciudadana. Y les ha tocado reversar proyectos acá, proyectos del norte de Bogotá espantosos, que atentan incluso contra la misma historia de la ciudad, pues es por la presión ciudadana, no por la conciencia convencional de los operadores, que yo a veces dice uno de estos señores estudiaron fue para leer el plan de ordenamiento territorial y nada más. Pero bueno, no vamos a hablar más de todos los operadores. Pero Andrés, hay un aspecto muy importante que me gustaría
que lo comenzáramos a mirar, y es el derrotero en fallos paradigmáticos de la Corte Constitucional colombiana, Sí. que podamos destacar para efectos de esta conferencia. Un primer tema, la participación, que lo dijo el profesor Felipe. Una sentencia inicial, la T530 del 92. Entonces, en el tema de la participación. Y uno haría dos preguntas. ¿Para qué participar? ¿Y cuál es la finalidad de la participación? Primero, ¿para qué participar? Porque evidentemente ese derecho permite una mayor legitimidad en la decisión de quien adopta esa autorización, esa licencia urbanística, esa licencia de construcción, pero incluso aún más en el instrumento de planeación, en el ordenamiento territorial. A mí me llamó la atención, y aquí no estamos por ningún partido político, pero usted se acordará lo que hizo Peñalosa, el Cabildo Abierto. Pero ¿cuántas autoridades llegan a hacer ese tipo de escenario de una verdadera participación efectiva? Porque la participación efectiva no es que usted la cuelgue en internet, sino que la gente pueda intervenir de cómo va a ser desarrollada su localidad, su UPZ, su área, su zona. Esa participación dejó sentada esta sentencia desde el principio la forma de entender, ¿no? Este es un puente peatonal que es como el caso de la 53 en el Consejo de Estado, que se lo montan usted encima. Y entonces usted dice, oiga, pero espera un momento, si usted me va a montar un puente, por lo menos avíseme qué va a pasar, porque ahorita vamos a tener aquí el metro y es una infraestructura gigante. ¿De qué manera va a impactar las vidas de los ciudadanos y de las comunidades? Pero se requiere la participación. Si uno hablara de un derecho urbano territorial, que es la conferencia a la que nos han invitado, doctor Santofimio, uno tendría que decir que lo que menos ha tenido trascendencia, tristemente, es la participación. No sé usted desde esa perspectiva. Y la segunda es, ¿cuál es la finalidad de la participación? Entonces uno diría, la finalidad de la participación es que, como lo dice esa sentencia, que la administración no sea ciega. No, dice, la administración no se asiega a las circunstancias individuales, chiriboga, comunales, singanes, comunidades indígenas, afrodescendientes. Y esto tiene otro elemento, es reconocer esa naturaleza doble de la decisión urbanística, del acto administrativo, de la licencia, de la construcción de la norma urbanística. En cuanto a la norma urbanística, no nos cabe, la norma general, el plan, no nos cabe la menor duda de que es una norma de carácter general e igualmente de un profundo contenido colectivo, porque involucra los intereses y los derechos subjetivos colectivos. Pero desde el punto de vista de la decisión individual, ahí vamos a encontrar una doble naturaleza, que es lo que está diciendo la Corte, y es, mire, por más que sea un acto dirigido a una persona específica, es un acto que tiene un impacto enorme sobre la colectividad. Y por lo tanto, usted colectivo tiene que participar, tiene que debatir, porque a usted lo van a afectar así sea un derecho de contenido individual, y ahí volvemos a Chiriboga, porque ahí hay unos intereses, intereses generales, intereses colectivos, y es la doble naturaleza. Por eso, esa doble naturaleza ha hecho, por ejemplo, que sea objeto de las acciones populares el trámite de las licencias, o que el artículo 4 de la 88 lo incorpore en esa directiva. Pero además eso tiene un profundo calado en el orden constitucional, el principio democrático. La participación en desarrollo de la base constitucional de la democracia en el artículo 1 constitucional. Bueno, en fin, que eso viene a ratificar, para seguir ahí el hilo en la discusión, esa sentencia que en segundo lugar traemos, que es la 491 del 2012, ¿no? Cuando nos dice que, como usted lo explicó claramente, el tema del carácter absoluto no del derecho de propiedad, y que entendamos que el derecho de propiedad, que está insertado en una doble dinámica de la ordenación del territorio y de la autorización para que el desarrollo urbanístico se dé, tiene que no satanizar, porque también aquí nos van a regañar y van a decir, no va a satanizar al que va a desarrollar urbanísticamente, pero tampoco le va a generar privilegios de tal manera de que usted arrase con la ciudad, de que usted arrase con el ordenamiento que estamos dándonos. Entonces, si ustedes ven en esta sentencia, es importante también tener presente cómo, a partir del acceso a la propiedad y de la garantía de esta, usted debe generar una seguridad sobre en qué zonas va a ser accesible, cómo va a comprometerse a terceros o no, de qué manera usted puede tener una mejor ordenación para que la construcción de una obra, de una infraestructura, pueda ser conservada adecuadamente. Ese tema que es tan importante, bueno, en el externado siempre se da, era la conservación de las fachadas, y eso tiene un sentido, no es solamente un sentido estético, sino es el sentido de arraigo a la ciudad, el concepto mismo de la ciudad. Incluso aquella Carta de las Naciones Unidas de Hábitat, que eso es un estándar de Soplo, establece que no solamente se limita a temas paisajísticos o estilísticos, sino al contexto que es la ciudad. O sea, usted llega a una ciudad, usted contaba Quito, ¿no?
pero usted que ha viajado tanto, usted llega a una ciudad como Sao Paulo o a Ciudad de México, y entonces usted dice, mire, este es el contexto de Ciudad de México, entonces usted está en esta zona y usted puede definirlo. Pues eso hace parte de esta configuración en la Constitución, ¿no? Y que nos trae esta sentencia. Y hay una sentencia muy interesante, esta es una sentencia clave, la 325 del 2002. ¿Por qué? Porque nos habla de la incidencia de lo que usted habló, de lo que usted señaló, la planeación urbana y su incidencia en los derechos fundamentales. Ese es un punto clave. ¿Cómo hacemos para entender eso, doctor Santofimio? Que entienda que nadie va a negar ni la ley 388 del 97, ni la 1454 del 2011, ni las demás normas que están definiendo competencias. Pero ¿cómo hacemos para entender que el instrumento de planeación urbana ejerce un poder determinante en la formación y desarrollo del individuo? Es clave para la formación. Incluso yo le diría en este momento de las manifestaciones, incluso para el resentimiento, porque si usted está viviendo en un lugar muy maluco, pues usted está exacerbando el que es parte del conflicto. O sea, parte del conflicto colombiano es la vivienda, sí, las malas condiciones de vida. Eso es algo que tiene que ser solucionado, pero fíjese que eso ya viene construyéndose, por lo menos teóricamente, lo tenemos, y en estos fallos de la Corte es algo que se resalta. La posibilidad de que volvamos un poco a la persona en la construcción de los documentos urbanísticos y en las decisiones urbanísticas. Esta mañana teníamos un debate muy interesante en el tema, por ejemplo, desarrollado por la ley 1437 en los procedimientos para la expedición de actos de contenido general, que está en la norma. Es que la ley 388 no trae esa posibilidad, señores. Si hay la posibilidad de expedir un acto de contenido general, llamemos a todas las personas interesadas, artículo 8, numeral 8 de la ley 1437, pero sin embargo en la 388 están las instancias de participación y muy claras, tanto para proferir actos de contenido general en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial como para expedir actos de contenido individual. Ahí está Escazú. Y Escazú, además. ¿Por qué resistirnos a Escazú? Y precisamente esta sentencia, que es una sentencia que se utiliza mucho por los que manejan temas ambientales, y sé que hay otros conferencistas, esta 339, que lo utilizaron mucho tiempo para principio de precaución, nos habla de lo que usted señala, ¿no? Nos habla de que las restricciones en el perímetro urbano de las ciudades y poblados tiene que estar sujeta no solamente a temas estrictamente de ordenamiento físico, de ordenamiento territorial, sino a temas también ambientales. ¿Y cuánto tiempo llevamos en esto? Entonces, 30 años defendiendo el artículo 79 y su conexión con el 58, porque es la protección del ambiente, y buscando que tuviera una armonía perfecta. Y usted lo señaló al principio con el tema de la unión consultiva, ¿no? O CP3. ¿Y qué dice allá? Hombre, hay que armonizar, ¿no? Ahora todo el mundo habla de urbanismo sostenible. Ese señor de París, Carlos Moreno, el urbanista, la ciudad de 15 minutos, que quizás Ana Hidalgo va a ser la próxima primer ministro si le gana a Macron, pero a lo mejor no. Pero la ciudad de 15 minutos, ¿qué es una ciudad de 15 minutos? ¿Y qué es una Smart City? ¿Y qué es una ciudad sostenible? ¿Y de qué manera podemos concebirla? A partir de lo humano y de lo sensible. Y esta sentencia 399 nos trae uno. Y creo, doctor Santofimio, que otro tema que debemos tocar aquí es el de la sentencia 299 del 2011. Pero antes es que esta sentencia, la C-339, da pie, fíjense, es un año 2002, y aquí veo una corte visionaria, porque la ciudad inteligente. Fíjense que esto es lo que se propone. La ciudad inteligente va a ser una ciudad que va a tener que garantizar todos estos instrumentos. Y una ciudad de 15 minutos se supone que es una ciudad que ya va en un avance, en un estado, ¿no?, mucho más adelantado, donde realmente logre articularse todos esos mecanismos para garantizar la convivencia. Entonces, no tenemos todavía un pronunciamiento sobre inteligencia artificial, sobre tecnología en el desarrollo de la ciudad, pero sí tenemos algunas ideas, ¿no?, visionarias de la misma Corte, y yo creo que en este fallo 339 se abren algunas puertas en ese sentido. Sí, y la siguiente es la sentencia sobre, usted recordará, y usted lo trabajó, los proyectos integrales de desarrollo urbano, que se trajeron con ocasión de una ola invernal que nos puso a reflexionar sobre algo. Vienen olas invernales, desastres, y el ordenamiento territorial siempre es, entre comillas, vamos a ponerlo así, fallido. Porque
Usted, como en Mocoa, lamentablemente, entonces usted no sabía que tenía gente viviendo al lado del río, más allá de la ronda del río, y entonces con las circunstancias, o los que viven en zona de ladera en Manizales, o en Medellín, o aquí en Bogotá, y entonces en cada una de esas zonas, ¿cómo ha sido la disposición, la conurbación que se ha dado y la regulación de los usos del suelo, cómo ha sido? Porque no es solo el instrumento técnico de que vaya, léame, hágame el favor en el plano y qué dice la UPZ, no. ¿Cómo podemos armonizar para mejorar las condiciones? Y este decreto legislativo que salió en esa época, en teoría, buscaba desarrollar, incluso para macroproyectos, buscaba mejorar las situaciones frente a áreas que estaban afectadas invernalmente. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar una línea de directriz? Incluso esta podía haber sido de cuestionamiento, esta sentencia, por el tema de la autonomía territorial, que usted últimamente ve que siempre hay elementos reductores de esa autonomía territorial, de esa injerencia del gobierno central sobre las decisiones de la autonomía. Pero, ¿cómo logramos que el desarrollo urbano también se corresponda con la necesidad de armonizarnos a fenómenos como el cambio climático, las olas invernales y las situaciones de desastre que son más continuadas? Es decir, tenemos que seguir asistiendo a situaciones donde lamentamos que no garantizamos la vivienda digna. Entonces, ¿para qué nos queda el instrumento de planeación? Entonces, ¿para qué nos queda el instrumento de ordenación? ¿Para qué nos queda el instrumento de autorización? Bien. Y yo creo que, doctor Santos, aquí se la planteo muy específica. El tema del espacio público, que usted lo ha trabajado mucho. Entonces, espacio público para vendedores ambulantes, espacio público para el transporte o el servicio público de transporte. ¿Cómo hacemos para armonizar eso de una perspectiva? Esta sentencia es de un caso de Electricaribe, gente que está en el mercado de asuntos, de usted y yo que hemos ido por ahí, hay mucha gente. ¿Cómo armonizar eso? ¿Usted cómo lo vería? ¿Desde qué perspectiva usted vería que se podría armonizar espacio público con ordenamiento y con garantía para que los individuos puedan desarrollar, si no sus actividades económicas, con un el respeto al espacio público? No hay fórmula mágica, ¿no? No hay fórmula mágica. ¿Cuál podría ser? Consenso, el diálogo, la concertación. Y es que la concertación está en la ley 88. Pero fíjate que es que estos problemas son recurrentes. No solamente, no lo veas en ese espacio, por ejemplo, el alcance de esta sentencia de tutela a ese espacio de convivencia donde hay cierta precariedad. A otros niveles también se da. Este fallo de 244 me trae a la cabeza la famosa sentencia de Hotel Hilton de Cartagena, claro, cuando sí, se ocupan y se llevan la playa entera, ¿no? 30 años, ¿no? 30 años disfrutando de la playa, de los beneficios, y no pasó nada, es que éramos el Hilton, entonces no podemos volver al Hilton, ¿no? O sea, no nos van a alojar allá, yo creo. No alcanzo lo que me paga la universidad, no me da para pagar. Entonces, ahí vienen también otros problemas de convivencia sobre el espacio público que no, pues es muy bonito porque es de precariedad, ¿no? De situación de conflicto, de gente necesitada, que hay ahí donde uno dice, bueno, negociemos, organicemos esto se puede organizar. De hecho, hay un gran avance en la organización de los mercados en Cartagena, etcétera, etcétera. Pero el otro es allá de los ricos. Ese también tiene significación, que también tiene incidencia en la jurisprudencia constitucional de otros niveles. Pero hay una cosa triste. Entonces, ellos estuvieron gestionando el laguito y tuvieron eso durante 30 años. Cuando les ordenaron retirarse, el laguito, ¿qué es hoy en día? Entonces, claro, era un problema. La administración pública no se compromete a mantener el laguito y tenerlo de manera adecuada. Entonces, uno dice, hay esas competencias dentro del ordenamiento territorial, dentro del desarrollo urbano, ¿dónde quedan? Es decir, claro, entonces está uno en la espalda, déjaselo a los privados, que ellos son más responsables, porque es como el niño grande y el niño pequeño. Déjaselo al hermano mayor, que él es capaz de hacerlo. Eso se diluye en una tarde de whisky. Estos señores. Pero bueno, sigamos. Sí, sigamos. Bueno, también en temas de acceso, señaló el profesor la sentencia C-149, es clave, el tema de competencias. Ustedes saben que él señalaba la deriva que pudo haber tenido la Corte Constitucional. Yo creo que se puede coincidir, más allá del 211, entre las competencias que tengan los municipios y las competencias que sean concedidas a los departamentos y a otras entidades que puedan llevar a efecto el ordenamiento territorial. Ahora, el gran reto, ¿cuál es? El que logren integrar esos modelos de ordenamiento, es decir, el que pueda haber una buena sinergia entre cada uno de los instrumentos. Uno de los retos que vamos a ver un poquito ya adelante, y yo creo que ya nos está quedando poco tiempo, es el tema del río Bogotá,
Porque fíjense que la sentencia del Río Bogotá es un elemento que nos lleva a pensar eso, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, yo creo que vamos a cerrar con una sentencia del doctor Santofimio, yo un poquito más adelante, creo que la del 2016, ¿no? Creo que es estas dos, ¿no? La C-192 del 2016. ¿Por qué esta sentencia es importante? Porque esta sentencia nos trae a cuento nuevamente el instrumento de ordenación, de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, la idea de tener una delimitación en cuanto al alcance que usted lo señaló convencional del derecho a la propiedad y la trascendencia de la planeación urbana. Entonces, el plan de ordenamiento es un instrumento básico que permite el desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial municipal. Entonces, que hay un conjunto, como usted sabe la definición que siempre se repite de la ley 1388, conjunto de acciones, programas, metas, actuaciones, pero que está encaminado sobre todo, no solamente a distribuir y ordenar cuáles van a ser los usos, sino que esos usos permitan que también el ciudadano los identifique y pueda participar activamente. Entonces, yo creo que esta sentencia es relevante para tenerla presente. Y una última sentencia es esta sentencia de unificación 095 del 2018, que muchas veces la traen como referencia. Trae varios tópicos. El primero es el tema de los principios rectores del ordenamiento territorial. Entonces, ahí señala una serie de 5 principios. 1, su soberanía y unidad nacional. Es promover la integridad territorial. Evidentemente, la integridad territorial en lo que usted dijo, a partir de una idea de república unitaria, descentralizada, autonomía en las entidades territoriales, que esto se quiebra transitoriamente con sentencias como la que decíamos de la C-123 del 2014 en temas mineros. Segundo principio, autonomía que se le da a las entidades territoriales para gestionar esos intereses dentro de los límites de la Constitución. Claro, pero los límites de la Constitución es lo que yo concibo y que quiera hacer. Hay políticos que son de esa convicción, de lo que yo quiera hacer porque tengo esa autonomía. El 313 se puede elongar de la manera que yo quiera. Tercero, descentralización, ¿no? La distribución de competencias, el traslado de esa decisión, la integración y coordinación de la misma. Cuarto, la sostenibilidad. Yo creo que ese es el punto clave cuando usted señaló Escazú. Mientras no logremos dar el paso cualitativo hacia la sostenibilidad en un ordenamiento territorial, los objetivos del desarrollo sostenible, creo que no sé si es está el 7, está el 11, está el 13, está el 15, está el 16, pero la ciudad sostenible. Es que Escazú es eso, ¿no? El proyecto de Naciones Unidas, el Plan de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible al año 2030. Y ahí sale Escazú, que además debería buscar esa sostenibilidad, que sea un modelo integrado en donde, por ejemplo, se motive al que va a hacer desarrollo urbanístico a que aporte dentro de herramientas del cambio climático. Estaba viendo en Alemania recientemente, entonces, los constructores le dan a usted una plusvalía, el Estado se lo da si usted hace viviendas que sean climatizables, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, más allá de esto, vamos ahora al Consejo de Estado. Bueno, Consejo de Estado, hemos seleccionado también aquí algunos fallos. Doña Juana, ¿no? Yo le tengo que preguntar por Doña Juana. No, son 3 fallos que me parece que nos esté escuchando, pues tiene que bajarlos y leerlos. Porque también el Consejo de Estado ha venido trabajando el tema del derecho urbano de una manera muy interesante, magnífica. La sección, hay que reconocer el trabajo de la sección primera en la solución diaria de todos esos conflictos que se dan en torno a las licencias, en torno a los planes de ordenamiento territorial. Ahí hay un derecho muy importante, derecho, digamos así, en cuanto a la aplicación de las reglas, que son también importantes en toda esta estructura del derecho urbano. Pero hay 3 fallos que son significativos, paradigmáticos. Sección primera y sección cuarta, porque la sección cuarta también se pronuncia en todos esos temas referentes a los impuestos locales, a esas locuras que a veces se hacen, se adoptan, ¿no? Bueno, y en cierta medida la sección tercera también, porque la sección tercera también desde el punto de vista de contratos o de responsabilidad también tiene incidencia. Pero bueno, hay 3 fallos que son importantes. A mí me parece que es trascendente por la importancia social, económica que tienen, por la visión integral de todos los elementos constitucionales y legales que involucran, por la posición en torno a principios que se manejaron, el caso de los Cerros Orientales, Acción Popular, el caso de Doña Juana, que no es acción popular, pero es una acción de grupo, y el caso tercero, que es el Río Bogotá. El Río Bogotá son 3 casos paradigmáticos que hay que resaltarlos, que en su momento pues tuvieron gran resonancia, pero que siguen, dejaron línea, porque
El de los cerros orientales es jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado. O sea, no puede adoptarse decisión del territorio nacional que desconozca los estándares que ya se fijaron ahí en torno al manejo del territorio, en torno al reconocimiento, que es muy importante, el reconocimiento de la ocupación del territorio, así haya sido ocupación irregular, cómo deben garantizarse en ese análisis de ponderación frente a la violación de las normas y de la integridad del mismo espacio público de los bienes protegidos, territorios protegidos, como ya frente a realidades incontenibles, ¿qué posición debe tomar la jurisprudencia? O mandamos bulldozers a despojar la ciudad, a volverla bonita y volverla a poner verde, o se hacen reconocimientos y se establecen reglas para garantizar la convivencia con el medio ambiente, que eso es más o menos lo del los cerros orientales. O en el caso de la sección tercera del Consejo de Estado de Andrés, que tuvo también una participación muy activa ahí, es los conflictos que se suscitan a partir de la distribución del territorio, de la utilización del territorio para propósitos vitales de vida, como la disposición final de residuos dentro de una ciudad, o entre comillas botaderos, cómo deben ser manejados, qué intereses involucran, qué derechos involucran, y qué sucede cuando esos proyectos colapsan por agotamiento, llamémoslo así, para no entrar en otros detalles, que es el tema del botadero Doña Juana, donde hay también un conflicto evidente entre intereses individuales de víctimas e intereses colectivos de víctimas. Y el tercer tema, que es el del río Bogotá, que ese es un tema que rompe cualquier posibilidad de análisis por la cantidad de elementos que recoge, y es garantizar la sobrevivencia y el restablecimiento de una red vital, de un río como es el del río Bogotá. No sé si podemos hacer algunas observaciones generales, porque veo que ya... Sí, ya para cerrar, simplemente lo que usted decía, el aporte que hace la sección primera. Por ejemplo, esta sentencia que es de 12 de diciembre del 2019, ¿no? En temas, por ejemplo, como la ciudad de Pasto, ¿no? La importancia que es la actualización, la progresividad, la necesidad de adecuar los instrumentos de ordenación, en este caso por zonas de amenaza o de vulnerabilidad volcánica, en el caso del volcán Galeras. Entonces, cómo esos instrumentos tienen una dinámica y en esa lógica tienen que acompasarse. Una primera cuestión, para ser rápidos por el tiempo. Una segunda cuestión, que este es un caso muy debatido, lo estábamos comentando antes de entrar, el de las antenas de telecomunicaciones, que usted me dijo que habíamos sacado una de estas en alguna ocasión. Claro, porque la sección primera en esta sentencia dice, mire, más allá de que no requiera una licencia de construcción, sí tiene que acompasarse con las exigencias mínimas de dónde va a ser instalado, cuáles son las características, pero ahí tiene una contraposición en la sentencia, que la manejan aquí nuestros profesores de tema ambiental, la T1077, creo que es del 2012, aquella niña que vivía cerca de una antena de telefonía móvil celular y que termina enferma. Raramente no se sabe, o extrañamente no se sabe si por las radiaciones no ionizantes, y ahí volvemos al principio de precaución, pero ese no es de debate en esta sesión. Pero aquí el Consejo de Estado nos dice claramente que sí tienen que armonizarse y adecuarse a unas exigencias, porque más allá de ello no es que puedan hacerlo de manera arbitraria y que lo puedan instalar. A convivencia del gobierno. Es un problema de todos. Y aquí viene otro, que es el tema de la responsabilidad de particulares, que nos tocó también en varios casos por el uso de bienes públicos. Entonces, las empresas de servicios públicos, bueno, y usted en ese ámbito, ¿usted cómo va a responder? ¿De qué manera va a desarrollar sus actividades sin que afecte los mismos bienes de uso público de la ciudad? Ahí, ya quedamos corto de tiempo, Andrés, me gustaría escuchar tu opinión. Hay unos fallos de sección tercera muy interesantes. Sí. A ver, uno histórico que es el puente de la calle 53. Veamos tres o cuatro casitos, le diría. Me parece el de la calle 53 por su significación histórica, porque además es el primer fallo que se produce. Segundo, hay otro fallo muy importante que es el del famoso deprimido de la Bolivariana. Por supuesto. Es de obras, el caso de los paraderos de buses sobre canales abiertos de Ibagué. Sí, también. Está el caso también muy importante que se me venga ahora a la cabeza de los que tenemos acá referenciados, de Ibagué, Este es el deprimido de la Bolivariana que está diciendo. El puente de la calle. El del puente. El famoso fallo de Olguita. El del puente de la calle 92. El 92. Sí, señor. A ver, veamos uno por uno. Primero, ubiquémonos en el deprimido. El deprimido lo tienen ustedes en la lista y lo queremos resaltar. Ya entrando en fallos de responsabilidad del Estado,
por defectuosa construcción de obras, por defectuoso mantenimiento. El famoso deprimido de la Bolivariana de Medellín, que es un deprimido que cuando llueve, y está demostrado en la providencia que no era una lluvia de un escenario extremo, sino normalita, se convierte en una piscina profunda, que llevó a que un taxi que iba con unos músicos, tres músicos se ahogaran en medio de la noche porque tampoco daba para mirar, ¿no? Y produce unos daños en la vida de las personas como estos. Y que además era frecuente porque era un problema histórico que había tenido ese canal. Y resulta que, se dice, por lo que es la infraestructura urbana y el desarrollo urbano, usted debería no solamente estar atento, sino buscarle una verdadera solución, no un paliativo. Entonces, incluso desde el punto de vista de contratos estatales, para que no vayan a investigar a ninguno de por allá, pero usted cómo ha ido desarrollando eso. Pero es claro acá que había unas falencias de mucho tiempo atrás en ese desarrollo urbano, que propició esa falta de planeación de una obra pública, ¿no? Aquí, hablamos de planeación, de pronto nos regañan aquí también, pero falta de planeación. El otro tema es el de la calle 92, el del puente de la 92 en Bogotá, que conoce todo el país. Es un fallo, hay varios fallos sobre el tema. Uno de esos es el famoso fallo que sacó la sección tercera hace unos años, porque murió el papá de la periodista Darcy Quinn, el papá y la mamá, el papá. Era un puente con un peralte totalmente desfasado, que a mediana velocidad los carros salían volando, ¿no? Y en el fallo se logra demostrar que en el tiempo que duró la obra se produjeron 180 accidentes. 192 accidentes 192 documentados. Exactamente. Hasta ese momento. Sí. Que la solución fue demoler una obra de esas. Sí. Una obra que es una obra vial que tiene, obviamente corresponde a un desarrollo urbano muy importante de la ciudad de Bogotá. Y sale por falla, tanto el anterior sale por falla como este también sale por falla en la prestación del servicio. Y el otro, el de Ibagué, que ese sí es catastrófico. Sí, ese es catastrófico, pero ¿sabe cuál me acordé ahorita? ¿Cuál? El de la estación de bomberos. El tema del ordenamiento ante situaciones sismoresistentes. Ese fallo es muy bonito, sí, porque ya lo tengo. El principio de prevención y el principio de precaución están jugando ahí. En un país donde puede temblar en cualquier momento, porque estamos en zona sísmica, y existe la irresponsabilidad de permitir que se adelanten obras, y sobre todo edificios públicos, ¿no?, que no tienen esas exigencias, no cumplen con esas exigencias. Y obviamente, al menor temblor, pues producen daños en la medida que esas obras se vienen abajo, esas infraestructuras colapsan. Entonces ahí viene un tema también importante, pero usted que es el inspirador del tema. No, a mí me preocupa mucho es la falta de perspectiva que se tiene frente a lo que son las normas urbanísticas. Es cómo logramos no solamente que la autorización se corresponda, sino que incluso las entidades públicas se sometan frente a ese mismo ordenamiento a las cuestiones con perspectiva, con búsqueda de anticiparse a los riesgos. No es que uno pida que sea usted, que usted entienda cuándo va a ocurrir el terremoto. No existe eso en la ciencia. Pero sí que si usted tenía elementos, usted recordará en el expediente y en el caso, que el capitán de bomberos 5 años antes había dicho, oiga, mire, no hemos cumplido con la norma urbanística, la norma sismoresistencia que salió en el 97, el terremoto fue en el 99, y adicionalmente le construyen un tercer nivel, y el tercer nivel tampoco está reforzado adecuadamente. Entonces, son realidades de la economía profunda. Doctor Santofimio, en estos últimos 2 minutos, 3 minutos, el caso Hilton. Usted lo A ver, el caso Hilton, ¿por qué le genera a usted? No, más allá no le genera ninguna, pero ¿por qué el caso Hilton nos vuelve a traer a lo que usted inició? Estándares convencionales de derecho de propiedad. ¿Por qué nos vuelve a traer el caso Hilton a ese tema? Claro, pues el espacio público, interés general, colectivo, es que es decir, es abusar de la confianza del colectivo, ¿sí? Y abusar por autoridades y abusar por particulares y transformar una playa. Pero también es importante el fallo desde el punto de vista de la reparación, porque es una construcción jurisprudencial muy interesante que logra el profesor Gil en torno a la forma de reparar, ¿no? Porque pues, el juez en estos casos tampoco puede irse contra la empresa, ir a ordenar la demolición del edificio, que puede ser una solución más gravosa.
¿Usted recuerda la fórmula que Sí, esa fórmula. Siempre me han preguntado, ¿pero es que usted fórmulas que toman? No, dije, no, el doctor Gil, fue el profesor Gil, porque eso nosotros simplemente ahí nos dieron fue cuento del asunto. Pero me pareció interesante esa solución del profesor Gil, ¿no? El tema de pedirle por esa misma interés social, interés público con el que usted inició el conversatorio, pedirle a aquel que ha hecho un uso desmedido, y lo dejamos así, que éste se corresponda con una carga pública desde el punto de vista de construir un parque, mantenerlo por el mismo periodo y ofrecerle a la comunidad aquello que fue limitado en el acceso, porque recordemos que estaba limitándose el acceso a un bien. Entonces usted estaba impidiendo el disfrute por los ciudadanos. Listo, queda despejado de que usted no puede hacer esa restricción, pero además usted va a contribuir. Ese es un elemento que yo creo que de lo que hablamos, participación, el ordenamiento interconectado o integrado, y adicionalmente la necesidad de entender de que incluso los que participan del desarrollo urbano, del derecho urbano, no se sientan conminados a que sean castigados, sino que contribuyan a un desarrollo urbano sostenible. Bueno, pero ya para concluir, yo te dar unas ideas. A mí me parece que en este debate jurisprudencial lo que se observa es una lucha permanente entre el derecho individual y el derecho colectivo y los intereses colectivos. El reconocimiento al hombre, sobre todo en los fallos de tutela de la Corte Constitucional, eso que nos faltó comentar es de las sanciones, donde aplican principio de proporcionalidad, Sí, está bonito. Pero está esa lucha permanente, es decir, las garantías que da el juez a los ciudadanos que conviven en el territorio, pero también las garantías que da el juez para que exista seguridad jurídica, que es el caso de las construcciones de la construcción jurisprudencial de sección primera, sección cuarta, sección quinta, que falla casos de la sección primera, y unos fallos muy bonitos que hay que destacarlos para que ustedes se les metan a esos fallos. Y el tema de la garantía del Estado que responde, que son los trabajos de la Corte Constitucional. Y por último, otra idea, la garantía de la democracia, de la participación. O sea, yo lo veo ahí. No sé, ¿tú cómo resumirías el tema? Yo suscribo esos puntos y de verdad, muchas gracias al doctor Carlos Javier Velázquez, al centro. De verdad, muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Doctor Santofimio, ha sido un gusto compartir ese conversatorio. Bueno, llevarle la contraria. Profesores, muchísimas gracias a ustedes por este entretenidísimo espacio. Aquí nos hemos reído y hemos aprendido muchísimo. Oiga, profesor Andrés, yo le digo que la próxima vez lo voy a invitar a que presente el evento usted. Me quita el puesto. Así que les agradezco muchísimo por este espacio, una manera muy amena e interesante de ilustrarnos sobre todo lo que ha sido este recorrido por el derecho urbano territorial en este tiempo. Muchísimas gracias, profesores. No, señor. Muy amable por la invitación. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro evento, quiero presentar ahora a nuestro siguiente invitado por razones de agenda, por lo que estaba inicialmente planteado. Vamos a hacer un pequeño cambio en la dinámica del evento, en el orden del evento. Y quiero presentar ahora entonces al doctor Giovanni Herrera Carrascal. El doctor Giovanni José Herrera Carrascal es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Es profesor en temas ambientales y urbanos en las universidades Javeriana del Norte, piloto de Colombia, de la Amazonia, entre otras. Ha sido subdirector del Recurso Hídrico y Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, profesional especializado de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en Bogotá, profesional especializado de la Oficina Nacional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, miembro del Comité Editorial de la Colección de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible del Grupo Ibáñez, y autor de múltiples obras. Al profesor Giovanni Herrera lo hemos invitado a este evento para que por espacio de los próximos 30 minutos nos cuente sobre algo que se ha venido diciendo desde la primera intervención en este evento, y es el ejercicio del derecho de propiedad. El ejercicio del derecho de propiedad no como un derecho absoluto, sino como un derecho restringido, y precisamente restringido por el urbanismo y por el orden urbano territorial desde el derecho. Bienvenido entonces, profesor Giovanni.
Muchas gracias, profesor Carlos Javier. Muy complacido por esta gentil invitación que me han hecho y también todo un honor haber compartido o estar compartiendo espacio con los excelentes juristas que me han antecedido y los que continuarán. Entonces, voy a compartir pantalla para presentar ¿Me podría tal vez confirmar desde estudio si se está viendo? Se ve perfectamente, se ve perfectamente. Correcto. Bueno, muchas gracias y efectivamente vamos a conversar entonces por espacio de 30 minutos sobre los temas de la propiedad. Pero además, digamos que en este escenario de derecho urbano, derecho territorial, incluso con algunos temas ambientales, digamos que se ha bautizado esta conferencia como la propiedad, un derecho restringido por la función social, ecológica y las cargas urbanísticas. Entonces, yo los invito cordialmente a este espacio donde vamos a pasar por temas sociales, temas ambientales y temas, por supuesto, de total actualidad. Les presento, digamos, vamos a trabajar como la conferencia tiene 3 capítulos. La primera de ellas, vamos a hablar del régimen jurídico del derecho de propiedad en Colombia. En segundo lugar, vamos a hablar de las funciones del derecho de propiedad. Allí hablaremos de la función social urbanística, que es bien importante, de la función ecológica, por supuesto, y un tercer capítulo a manera de conclusión, de reflexiones finales, donde, digamos, redondearemos los temas de este derecho de propiedad en Colombia como un derecho restringido por esta función social, ecológica y por cargas urbanísticas. Entonces, pues comencemos hablando, por supuesto, de la propiedad en Colombia con su consagración constitucional, legal, y en el marco de la charla igualmente involucraremos temas jurisprudenciales. Comienzo por citar una sentencia de la Corte que me parece trascendental, la sentencia C-1172 de 2004 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, y hay otras por esa misma vía, han planteado cómo la propiedad en Colombia ha venido evolucionando a través de distintas etapas. Es decir, este concepto evolutivo para mí me parece trascendental, porque es que hay que entender que la propiedad no es la misma hoy en día, siglo XXI, año 2021, a aquella propiedad que se mencionaba y se pregonaba como un derecho absoluto en la época de la Revolución Francesa, 1789. El tiempo no pasa en vano, eso nos pasa a todos mirándonos al espejo, pero también a las instituciones jurídicas. Entonces, aquí la Corte llega y hace todo un análisis de cómo la propiedad ha evolucionado, ¿de acuerdo? Y en esa evolución, a través de sus distintas etapas, la Corte ha planteado que la primera etapa del derecho de propiedad fue una etapa donde existía una concepción individualista y absolutista. Era aquella, la época del Código Civil. Código Civil que a la postre vale la pena mencionar que fue adoptado para toda la República de Colombia mediante la Ley 57 de 1887. Es decir, estamos hablando de un Código Civil que tiene 3 siglos. Luego, por supuesto, las normas del Código Civil se tienen que hoy en día leer, interpretar, recontextualizar a la luz de las normas de la Constitución Política del 91, que está cumpliendo 30 años, y ese es el excelente evento académico en el que estamos. Pero no solamente eso, la jurisprudencia que se ha proferido a lo largo de estos 30 años e incluso todos los temas internacionales, ambientales y urbanísticos que nos han llegado, que era un poco lo que nos mencionaban los 2 conferencistas anteriores en su excelente diálogo, donde nos hablaban de esos estándares internacionales. Entonces, retomemos. La primera etapa fue una etapa individualista y absolutista. Esa etapa ya fue superada. Esa etapa ya, digamos, pasó a la historia para pasar a una segunda etapa que es la de la función social de la propiedad. Esta segunda etapa fue introducida en la primera mitad del siglo XX por la doctrina solidarista de León Duguay, un gran autor, filósofo, escritor francés. Y hoy en día pasamos y nos encontramos en una tercera gran etapa, que es la etapa de la función ecológica de la propiedad. Esta función ecológica de la propiedad
fue introducida en la Constitución de 1991, eso es importante decirlo. Es decir, estamos con esta tercera etapa también celebrando 30 años, los mismos de la Constitución Política del 91. Entonces establece la Constitución, en su artículo 58, la garantía y consagra la propiedad privada en Colombia, consagra los derechos adquiridos, en fin, todas las garantías que conocemos, por supuesto. Pero a reglón seguido, en su segundo inciso, establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal le es inherente una función ecológica. Esa es la redacción textual que establece el artículo 58 de la Constitución del 91. Y ya vamos a ver lo que implica estos temas de la función social y de la función ecológica, que es justamente parte de la charla. Por su parte, encontramos la definición legal del derecho de propiedad o dominio en el artículo 669 del Código Civil, que ya hemos mencionado, es un código de hace 3 siglos atrás. Ahora, no por lo antiguo, sino porque, repito, hay que leer, hay que interpretar las normas en contexto con la actualidad, con la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, como lo explicaban los conferencistas que me antecedieron, e incluso con todos los temas internacionales. Establecía originalmente el artículo 669 del Código Civil. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Sucede que la norma legal hablaba de este arbitrariamente. Ese adverbio fue demandado ante la Corte Constitucional y la Corte profirió una célebre sentencia, de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es la sentencia C-595-1999, magistrado ponente el doctor Carlos Gaviria Díaz, en donde se declaró inexequible ese adverbio arbitrariamente del Código Civil. Pero lo más importante, que retirar esa palabra de la norma, es lo que significa y lo que trasciende esa jurisprudencia. Y es que en Colombia no pueden garantizarse los derechos absolutos. Es decir, esta sentencia pasa a la historia para decir que la propiedad en Colombia no es un derecho absoluto. En consecuencia, si no es absoluto, es un derecho relativo, es un derecho restringido, como es el título de la conferencia que estamos presentando el día de hoy. Entonces, esto es bien importante decirlo, pero es un tema en el cual hay que trabajar mucho, hay que hacer mucha pedagogía de la norma, las autoridades, nosotros los académicos, los centros de estudios como el que dirige el doctor Carlos Javier, todos los ciudadanos tenemos que hacerle pedagogía de la norma, porque es bien claro, y esto es una realidad muy sabida, que en Colombia las personas, los propietarios, pues todavía como que se quedaron de alguna manera en esas tendencias de hace 3 siglos atrás, en donde todavía creían que la propiedad era absoluta y pues el gamonal que podía mandar, etcétera, y resulta que los tiempos han cambiado. Entonces, esta sentencia, repito, pasa a la historia para ratificar y dejar de manera clara, contundente, que la propiedad no es un derecho absoluto. Por el contrario, es un derecho relativo, como lo son todos los derechos en el Estado Social de Derecho colombiano. Otra norma que me parece bien importante traer a colación es el Código de Extinción de Dominio, que es, por cierto, un código que no lo mencionan muy frecuentemente. El Código de Extinción de Dominio es la ley 1708 del año 2014. También ya ha tenido unas modificaciones. En el artículo 3 esta norma plantea derecho de propiedad. La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad lícitamente obtenida de buena fe, exenta de culpa y ejercida conforme a la función social y ecológica que le es inherente. Es decir, el Código de Extinción de Dominio es absolutamente claro y contundente en manifestar que la propiedad en Colombia se debe ejercer conforme a la función social y a la función ecológica de la propiedad. ¿De acuerdo? Incluso yo le agregaría allí conforme a las cargas urbanísticas, hablando en nuestro escenario y nuestro espacio académico. Pero entonces nos está dejando muy claro la norma que si una propiedad se ejerce no conforme a esas funciones, existe la posibilidad jurídica que se declare la extinción del dominio. Ojo pues que esto lo establece una norma legal, como todas las normas legales que hasta el momento les he presentado y estamos comentando. Por supuesto, todos sabemos que la realidad del país, pues tenemos unas situaciones muy complicadas con todo el tema del narcotráfico, lamentablemente, y por ende, pues es un tema pues muy complejo y en esa medida, digamos que
acapara y llama la atención de las autoridades siempre para los temas de extinción de dominio, pues todos los temas de las propiedades que son compradas, adquiridas con dineros mal habidos, frutos del narcotráfico, un poco como la imagen, y entonces tenemos como ese referente de la policía ayudando con todo el tema de la extinción de dominio a narcotraficantes y por todo el tema del tráfico de sustancias ilícitas. Pero yo quiero dejar algo claro, jurídicamente hablando, procede extinción de dominio por incumplimiento de función social y ecológica de la propiedad, y sobre esto ya se ha pronunciado también la Corte Constitucional y parte de la doctrina en Colombia. Entonces, hasta acá llevamos lo siguiente, que el concepto legal de dominio y propiedad en Colombia, hoy por hoy, se encuentra a saber en 3 normas de carácter legal. En primer lugar, el artículo 669 del Código Civil, que es el que traía, digamos, la definición original, con todo el contexto constitucional y la sentencia que ya les he comentado. En segundo lugar, el artículo 58 de la Constitución, que establece y consagra la función social y la función ecológica de la propiedad, y el artículo ahora tercero de este Código de Extinción de Dominio, donde muy claramente dice que la propiedad se debe ejercer conforme a esas funciones, porque de lo contrario entonces estaríamos frente a una posibilidad de declarar extinciones de dominio, obviamente respetando el derecho fundamental al debido proceso. Otro tema académico, el cual siempre se trabaja cuando hablamos de propiedad, por supuesto, son los atributos del derecho de dominio propiedad. Esto, los abogados lo tenemos claro, los famosos 3 atributos del ius utendi, fruendi y disponendi en el latín, y al castellano, pues los derechos a usar, gozar y disponer de la cosa. Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento acá de fondo? Los atributos del derecho de dominio propiedad válidamente pueden ser restringidos, válidamente pueden ser limitados en aras de proteger bienes jurídicos tutelados de mayor envergadura, como lo es, por ejemplo, la protección del ambiente sano o las condiciones de un urbanismo, digamos, sostenible. Entonces, esto es algo que hoy en día, digamos que ya es prácticamente indiscutible, cómo los atributos de la propiedad se pueden válidamente limitar o restringir en aras de proteger temas urbanos y temas ambientales. Hasta aquí entonces el primer capítulo de contexto sobre la propiedad y sus temas afines. Pasamos entonces a un segundo capítulo y vamos a hablar de las funciones de la propiedad. Claramente el artículo 58 establece que las funciones de la propiedad, digamos, son 2. La función social de la propiedad y la función ecológica de la propiedad. Ahora bien, existe una llamada función social urbanística de la propiedad, la cual es de creación jurisprudencial y vamos a comentarla a renglón seguido. Comencemos por hablar un poco entonces de la función social de la propiedad. Esta imagen, disculparán ustedes, como muy al lugar por todo el tema de las protestas y las marchas, me pareció como adecuada traer la colación a hablar a propósito de hablar de los temas sociales en nuestro país. Pongamos atención a 4 normas constitucionales, 4 de muchas más que existen, en las cuales está explícito y evidente los temas sociales en la Constitución de 1991, que a la postre es la norma de normas. En primer lugar, tenemos el artículo 1 de la Constitución, que consagra que Colombia es un Estado social de derecho. En segundo lugar, lo encontramos en el artículo 58, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal es inherente a una función ecológica. En tercer lugar, encontramos el artículo sobre la libertad de empresa, que es el artículo 333, y establece en el inciso 3, la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. En cuarto lugar, encontramos el artículo 366 de la Constitución, que establece el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental entonces del Estado la solución de necesidades insatisfechas de la población en materia de salud, educación, saneamiento potable y agua, saneamiento ambiental, y agua potable. Damas y caballeros, estamos en presencia de 4 normas constitucionales expresas en las cuales están los temas sociales en la Constitución. Yo solo voy a decir una frase, digamos, la cereza del pastel. Yo creo que si estas 4 normas constitucionales se cumplieran a cabalidad en Colombia, estos temas del Estado social de derecho, de la función social de la propiedad, de la función social que cumplen las empresas privadas y de que el Estado atendiera todas sus finalidades sociales del Estado, creo que otro sería el escenario actual de Colombia. Creo que no estaríamos en paro nacional y creo que no existirían las protestas sociales. Y aquí voy a conectar
con el primer tema, la conferencia magistral de un gran amigo y excelente conferencista, el doctor Felipe Goin, quien me hablaba de los temas de la participación ciudadana en materia. Hablando de participación, es que uno encuentra cómo las normas constitucionales establecen los derechos que en la calle se están reclamando hoy en día en el país. Entonces, insisto, tal vez otra sería la historia del país actual si estos derechos se cumplieran. Y dejo constancia que acá no estoy mencionando ningún panfleto, estoy mencionando 4 normas constitucionales que forman parte de los pilares y que sustentan todo el ordenamiento jurídico en el país. Hablando un poco ahora de la función social de la propiedad, hay una definición del profesor Jorge Angarita Gómez que ha planteado la propiedad para que tenga plena garantía estatal debe servir no solo al individuo, sino también a la sociedad, por lo cual hay que hacerla producir, no dejarla inoficiosa, pues si individualmente no se requieren sus frutos, toda la sociedad sí necesita de ellos. Entonces, de acuerdo con este planteamiento del profesor Jorge Angarita Gómez, acá se está dejando clarísimo cómo en la propiedad, digamos, se manifiestan de una parte unos intereses individuales, es decir, absolutamente el tema económico, de un interés, por supuesto, en uno obtener un lucro con las propiedades que uno tenga, lo cual es perfectamente válido y fundamentado en la Constitución, pero de otra parte deja entrever con claridad cómo, de acuerdo con esta función social, hay que hacer producir las propiedades. Es decir, las propiedades no pueden quedar inoficiosas. Lo plantea acá Jorge Angarita Gómez, un gran autor civilista en Colombia. Y entonces llegamos a ¿qué pasa con estos famosos lotes de engorde que existen en las ciudades en Colombia? ¿Hasta qué punto el ordenamiento jurídico debería permitir esos lotes de engorde cuando justamente una de las grandes problemáticas urbanas que tenemos en el país y en general en el mundo entero a propósito de los temas urbanos es justamente hoy por hoy el tema de la escasez del suelo urbano? Se justifica a la luz de estos temas de escasez de suelo urbano que algunos grandes propietarios se den el lujo de tener propiedades inoficiosas de tal manera que no permite ese crecimiento de las ciudades y nos lleva a otros problemas y a otros fenómenos como conurbaciones, etcétera. Son temas que dejo un poco para la reflexión de los compañeros panelistas. Hablando nuevamente, retomando un tema jurisprudencial de la sentencia C-295-1993 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, la propiedad en tanto que función social puede ser limitada por el legislador siempre y cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad, como por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, seguridad, etc. El interés individual del propietario debe ceder en estos casos ante el interés social. Esa es la famosa máxima, el famoso principio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, principio fundamental que está a lo largo y ancho del texto constitucional y de todas las leyes que desarrollan la materia. Avancemos entonces hacia la función social urbanística de la propiedad. Mencionaba hace un momento atrás cómo esta función social urbanística de la propiedad, de la cual la verdad sea dicha, poco se habla, por eso me parece importante traerla en estas diapositivas, es que fue, digamos, mencionada por primera vez en Colombia a propósito de esta sentencia C-295 en 1993 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Porque allí se habla de que la función social urbanística de la propiedad, si bien pues carece de definición legal, no obstante ella constituye el fundamento constitucional de varias instituciones jurídicas propias del derecho urbano, entre ellas de las instituciones de las sesiones urbanísticas o sus denominaciones equivalentes de las cuales ya hablaremos un poco. Entonces, a gusto de varios autores y conferencistas, este tema de la función social urbanística de la propiedad nos lleva a los debates un poco más interesantes, más profundos del derecho a la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, son temas que están concatenados. Y ahora para traer la cita precisa, expresa de esta sentencia de la Corte, en donde habla de la función social urbanística de la propiedad, aparecen las sesiones obligatorias gratuitas como una contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso para urbanizar o edificar y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad, las que se imponen en el desarrollo de la función social urbanística de la propiedad
consagrada en el artículo 58 y en el ejercicio de poder de intervención del Estado en la economía, que es el artículo 334. Entonces, así encontramos cómo las sesiones urbanísticas, o también llamadas sesiones obligatorias, o también llamadas áreas públicas objeto de sesión, o también llamadas sesiones obligatorias gratuitas. Paréntesis, existen muchos términos porque, con todo respeto, pero abogados y arquitectos, que son los que manejan el tema ambiental, el tema de espacio público, pues no logran o no logramos ponernos de acuerdo con todos los términos, entonces por eso la misma institución tiene distintos términos. Todas ellas implica el cumplimiento de esa función social urbanística de la propiedad. Y ese cumplimiento de esa función social urbanística de la propiedad nos lleva, en materia de sesiones urbanísticas, nos lleva al tema del espacio público. Es decir, las sesiones urbanísticas constituyen el origen del espacio público sin el cual prácticamente las ciudades no serían estos sitios acogedores, no tendrían la calidad de vida que necesitamos los seres humanos para albergarlas, para vivirlas. ¿De acuerdo? Ahora, hablando jurisprudencialmente, estas sesiones urbanísticas son gratuitas. Esto es importante mencionarlo. Es decir, esto es una carga urbanística que tienen los urbanizadores de entregar, escriturar, dotar y registrar a favor de las entidades territoriales esas áreas de espacio público que tiene que ceder porque la ley así lo establece. ¿Cuáles leyes? Las que el doctor Arboin hablaba al comienzo de todo este excelente espacio académico, las leyes 9 de 1989 y la ley 388 de 1997 son las dos leyes que establecen el tema de las sesiones urbanísticas. Pues bien, estas normas que hablan de sesiones gratuitas han sido triple demandadas. Es decir, alguien un poco despistado podría decir que pareciera que a los propietarios privados en Colombia como que no les interesa regalar una partecita de sus propiedades privadas por imposición de la ley, que son las sesiones urbanísticas. Y en esa medida, como se han presentado 3 demandas, pues a su vez ha provocado 3 sentencias por parte de las Cortes de Colombia. La primera de ellas fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena número 97, de fecha 9 de noviembre de 1989. En segundo lugar, la sentencia C295 de 1993, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. La tercera, la sentencia C495 de 1998, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. Y en estas 3 sentencias en línea se ha establecido cómo el tema de las sesiones urbanísticas gratuitas constituyen parte y constituyen el cumplimiento de esa función social urbanística de la propiedad, y la Corte ha planteado que esa es la contraprestación a favor del Estado por el derecho a urbanizar, y es una carga urbanística que deben asumir los urbanizadores al momento de pues ejercer, por supuesto, sus actividades. Estamos viendo en las imágenes. Si no existieran estas sesiones urbanísticas, señores, no tendríamos esos espacios públicos maravillosos que estamos viendo allí, como estos parques, con estos juegos infantiles. Es decir, se pondría en tela de juicio en gran medida el tema de la calidad de vida. Pasamos entonces ahora a la función ecológica de la propiedad. La función ecológica de la propiedad forma parte de la Constitución Ecológica o Ambiental de Colombia, y este tema entonces está íntimamente relacionado, o mejor aún, la función ecológica de la propiedad forma parte de la llamada Constitución Ecológica o Verde o Ambiental de Colombia, que esto es un gran planteamiento, una gran línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, originalmente con la sentencia T411 de 1992. Allí la Corte majestuosamente estableció: la Constitución Ecológica Verde se encuentra conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que en gran medida propugnan por su conservación y protección. Y en esta Corte, en esta sentencia, la Corte mencionó que había 34 normas que directa o indirectamente se refieren a los temas ambientales. Pues bien, una de las 34 normas es justamente el artículo 58, que consagra la propiedad, la función social y la función ecológica de la propiedad, así como temas de expropiación y otros que pues no es el objeto de la conferencia, pero por supuesto que están allí implícitos. Bueno, la Corte Constitucional planteó línea jurisprudencial confirmada el tema de la Constitución Ecológica. Bueno, yo en un atrevimiento académico respecto del cual pido excusas, a menos de que ustedes estén de acuerdo conmigo, me he atrevido a plantear en mis textos
que en Colombia también tenemos una constitución urbanística. Y lo que he hecho un poco es parafrasear lo que dijo la Corte Constitucional, y entonces lo que termino planteando es que esa constitución urbanística que también tenemos en Colombia se encuentra integrada por varios fundamentos del derecho urbano que tenemos en el tema constitucional. El doctor Arboin hablaba de la constitucionalización de los temas urbanos. Yo voy un poco más allá, un paso más, y hablo ya de una constitución urbanística. Y así planteo cómo dentro de esos temas de la constitución urbanística encontramos la función social urbanística de la propiedad, encontramos los temas del espacio público, que también los exmagistrados mencionaban hace un momento atrás con la sentencia del Hotel Hilton en Cartagena, etcétera, y otros temas más. Los temas de la participación en plusvalía, tema central de Ley 388 del 97, la regulación de los usos del suelo, la intervención del Estado en la economía justamente para regular los temas de uso del suelo y los temas ambientales, y por supuesto también los temas de regulación del espacio aéreo urbano. Entonces, digamos que este es un planteamiento académico que espero, por supuesto, ojalá algunos por ahí tal vez lo puedan seguir o lo discutan. Para eso es la academia, pero pues uno tiene que plantear algunos temas. Hablando nuevamente de la función ecológica de la propiedad, el artículo 107 de la Ley 99 de 1993 establece con claridad cómo cumplir función ecológica de la propiedad implica cumplir obligaciones a favor del ambiente. Entonces, todo este conjunto de temas me llevó también a plantear un segundo concepto que pues se los comparto, y es el concepto de la función ecológica de la propiedad de la empresa, la cual constituye el fundamento a partir del cual el legislador, las autoridades competentes se encuentran legitimadas para imponer obligaciones, responsabilidades, cargas, limitaciones y restricciones al derecho de propiedad y a libertad de empresa en aras de garantizar el derecho al ambiente sano de las generaciones presentes y, por supuesto, de las generaciones futuras, de las cuales ya comenzaremos a hablar un poco de ello. Finalmente, entramos a la recta final de la conferencia y entramos entonces al capítulo tercero, que es donde dejo unas líneas a título de conclusiones o de reflexiones finales sobre el derecho de propiedad en Colombia como un derecho restringido por la función social, ecológica y por las cargas urbanísticas. Una primera conclusión, reflexión. El derecho de propiedad es un derecho relativo, no es un derecho absoluto, ya lo hemos mencionado. Ahora, esto no es ninguna novedad, por favor. Esto es algo que viene desde 1936 en Colombia, cuando se consagró por primera vez en el país la función social de la propiedad, en aquel momento en el texto de la Constitución de 1886, y que se ha mantenido, y hoy en la Constitución del 91, artículo 58, la propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal es inherente a una función ecológica. Entonces, por favor, insisto, hay que hacerle mucha pedagogía de la norma. Yo sé que muchas personas de las que están hablando, de me están escuchando, de los que trabajan con autoridades ambientales, con autoridades urbanas, saben perfectamente, así como yo también tengo mi experiencia, que cuando uno habla con un gran propietario, con un gran señor de finca, pues esto es algo complicado, pues porque los señores sí creen, como hace 3 siglos atrás, que son los señores todopoderosos feudales. Luego, insisto, hay que hacer gran pedagogía de la norma respecto de estos temas. En segundo lugar, la función social de la propiedad le impone obligaciones, restricciones y limitaciones a la propiedad en favor de la sociedad. Y esto nos lleva a los llamados deberes de solidaridad social. Es que la Constitución establece a lo largo y ancho todo el tema de la solidaridad social, damas y caballeros. Yo voy a poner un ejemplo, o más, 2 ejemplos. Primer ejemplo, en materia de tarifas de servicios públicos domiciliarios. Todos sabemos que la ley 142 de 1994, la ley de sobre servicios públicos domiciliarios, establece, y bueno, y toda su legislación complementaria y decretos reglamentarios, etcétera, establece cómo las personas que habitan en viviendas de estratos 5 y 6, es decir, de mayores posibilidades económicas, tienen el deber jurídico de solidaridad de financiar, de ayudar a costear las tarifas de las personas que viven en los estratos 1, 2 y 3. Damas y caballeros, eso es solidaridad social. Damas y caballeros, eso es función social, que a veces uno explica estos temas y a algunas personas les parece que uno está hablando un poco como derecho en Marte, pero no, esto sigue siendo derecho colombianito, normalito. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, tenemos el tema de los aportes obligatorios al tema del Fondo de Solidaridad Pensional. Damas y caballeros, cuando una persona gana ingresos
ingresos que son equivalentes o superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene el deber legal de financiar con el 1% de sus ingresos contribuir a ese fondo de solidaridad pensional, con lo cual le están ayudando a tantas personas en Colombia que no tienen forma de pensionarse en este país, a esa hermosa tercera edad que nos acompaña y a la cual algún día llegaremos. Entonces, por favor, ahí hay temas de función social de la propiedad que ya están vigentes y pasemos entonces ahora a una tercera conclusión, la función social urbanística de la propiedad, que ya un poco la había explicado, solo voy a retomar. Es que por función social urbanística de la propiedad, hoy por hoy los urbanizadores, cuando tienen licencias de urbanización, licencias de parcelación, tienen el deber jurídico de entregar áreas de terreno de acuerdo con las normas del plan de ordenamiento territorial del respectivo municipio o distrito, tiene esa obligación de ceder gratuitamente esas áreas de cesión al municipio o al distrito. Durante gran parte de mi vida, y saludos si hay amigos por allí de la Defensoría del Espacio Público, los dediqué trabajando estos temas y es sorprendente los problemas estructurales que tienen las ciudades colombianas, justamente porque en su momento no fueron entregadas esas zonas de cesión, en su momento esas zonas de cesión fueron invadidas, fueron comprometidas y hoy en día existen unos problemas pues muy terribles y pues respecto a ellos hay que trabajar. En buena hora, el espacio público es inalienable, imprescriptible e inembargable. Luego, por esa vía, digamos que se puede trabajar muchísimo. Pero entonces también recordemos que estas sesiones urbanísticas van de la mano del origen del espacio público. Es decir, sin sesiones urbanísticas no tenemos espacio público construido o artificial. Paréntesis, es un tecnicismo, es el opuesto al espacio público natural, que son los ríos, las montañas, los humedales, etc. Otra conclusión, ahora hablando de la función ecológica de la propiedad. La función ecológica impone a la propiedad obligaciones, restricciones, limitaciones, ahora en aras de proteger el ambiente sano y los derechos de las futuras generaciones. Damas y caballeros, pues no sé el tema de la conferencia a la cual pues me invitaron el día de hoy, pero por favor, para todos es clarísimo el tema, clarísimo y preocupante, los temas de cambio climático, de crisis climática y de todo lo relacionado con pérdida de biodiversidad, con el problema al cual están expuestas las sociedades por no adoptar medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, solo lo dejo hasta allí como un abrebocas, pero estos son temas muy preocupantes y sobre todo de cara a esas futuras generaciones. Siempre en mis conferencias planteo el tema de ¿y qué va a ser de los niños que nazcan a partir del año 2050? Si que alguien quiere algo conservador, pero en realidad a mí me gusta hablar del año 2100, del año 2300. Creo mucho en el futuro, pero por supuesto veo que eso está un poco comprometido con las decisiones actuales de nosotros. Otra conclusión, existen múltiples cargas urbanísticas establecidas en leyes y en decretos reglamentarios, por supuesto, para la propiedad, y esas cargas urbanísticas le imponen obligaciones, restricciones, limitaciones, etc. Y allí, por supuesto, encontramos el fundamento legal, en Ley 388 del 97, es el famoso principio del reparto equitativo de cargas y beneficios. Y esto, por ejemplo, a propósito de los planes parciales aprobados y otros tantos instrumentos que tenemos en materia urbana. Entonces, sencillamente es para plantear que hay que cumplir las cargas urbanísticas, es decir, todos tenemos ese deber, es un poco, palabras más y también parafraseando, es como el deber de pagar impuestos, señores. Eso hay que cumplirlo, a partir de ello es que se justifica y puede existir el Estado en nuestra sociedad. Como conclusión final, de acuerdo con todo lo anterior, es posible aventurar que si la crisis ambiental, la crisis climática mundial continúa, incluso si llegara a recrudecerse, probablemente se tenga que reducir mucho más la dimensión individualista, que es la materialización del interés privado presente en el derecho de propiedad, para dar paso con mayor contundencia a las dimensiones sociales, urbanísticas y ecológicas, que es la materialización del interés general, también presente en este derecho económico. Es decir, o nos ajusticiamos todos o asumimos las cargas urbanísticas, asumimos la corresponsabilidad frente al derecho de propiedad de cara a la sociedad, de cara al ambiente sano, de cara a las futuras generaciones, o vamos a tener problemas como sociedad actual y en el futuro. Finalmente,
La gente del futuro depende de nosotros y de las decisiones que tomemos en pro del urbanismo sostenible, de las ciudades sostenibles y del ambiente sano. Es decir, está en nuestras manos. Y aquí recuerdo el famoso proverbio americano de que no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tenemos en calidad de préstamo de nuestros hijos. Muchas gracias. Solo para decir que las ideas y todos los planteamientos que tuvieron a bien escuchar están planteadas en mi libro de Función Ecológica de la Propiedad, publicado con la editorial Gustavo Ibáñez. Y doctor Carlos Javier, y a todos los invitados que nos están escuchando, muchas gracias por la atención y por la paciencia. Mil gracias. Muchas gracias a usted, profesor Giovanni, por aceptar la invitación a este evento, por su siempre cercanía y presencia para nuestras actividades académicas, curriculares y extracurriculares. Muy interesante su intervención y un agradecimiento profundo por su participación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a continuar ahora en este momento. Vamos a adelantar un poco el conversatorio final. Mi intervención será la última, así que los invito a participar de un interesantísimo espacio. Ya hemos tenido distintas formas de compartir este conocimiento, las ideas, toda la experiencia y las aproximaciones a los diferentes temas. Ahora tendremos un conversatorio con 3 abogados expertos en estos temas, no solo en los temas de derecho urbano territorial, además de moverse también en otros ámbitos, pero principalmente cuya práctica de litigio, cuya práctica de consultoría, cuya práctica académica se ha desenvuelto en este ámbito tan importante. Y precisamente hemos querido generar este espacio, este conversatorio con profesionales que lideran, que gerencian, que regentan distintos bufetes, despachos de abogados en estos temas, para conversar en torno a la realidad, la aplicabilidad, la práctica de este derecho urbano territorial. Permítanme presentarle entonces a nuestros 3 invitados. Voy a hacer una presentación rápida de cada uno de ellos. Comienzo con el profesor Juan Felipe Pinilla Pineda, abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en política territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid. Consultor independiente en derecho urbano con amplia experiencia en estructuración de instrumentos de gestión del suelo y captura de valor para proyectos urbanos. Ha sido consultor legal para el programa de renovación urbana de la Alcaldía de Bogotá, la Universidad de los Andes, el Banco Mundial, ONU Habitat, el BID, la CAF, la Secretaría Distrital de Planeación y Metrovivienda, entre otros. Dirige el trabajo de investigación y consultoría de su firma, JFP y Asociados Derecho Urbano, y coordina el componente legal y público del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia, promovido por la Universidad de los Andes. Además es faculty staff del Lincoln Institute for Land Policy. Ha sido profesor invitado de varios programas de posgrado en Derecho Urbano y Desarrollo Urbano, entre los cuales está el de la Universidad del Norte. Presento también al profesor Luis Guardela Contreras, abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho del Medio Ambiente y magíster en el programa de responsabilidad contractual, extracontractual civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia, y doctor en Derecho por la Universidad del Norte. Es profesor en distintos posgrados en Derecho Ambiental y Urbano Territorial en la Universidad del Norte, en la Universidad del Rosario, en la Universidad San Buenaventura en Cartagena. Socio fundador de la firma Guardela y Asociados SAS, firma especializada que cuenta con más de 15 años de experiencia en servicios de asesoría y consultoría en temas ambientales, ordenamiento territorial, urbanístico, inmobiliario y de responsabilidad. Y presento por último al profesor José Javier de la Hoz, abogado egresado de la Universidad del Sinú de Montería, especialista en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico de la Universidad del Norte, así como magíster en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la misma universidad, especialista en Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, y es abogado socio y director del Departamento de Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, desde donde ejerce litigio en materia de daños ambientales y actuaciones urbano-territoriales, asesoría a comunidades étnicas y empresas en consulta previa y compliance ambiental. Bienvenidos, profesores, muchísimas gracias por la aceptación a este evento. Me corresponde a mí modular este espacio y como ya lo dije al principio, pues los tenemos a ustedes como unos
importantísimos y dignos representantes de lo que es la práctica, la consultoría, el litigio en estos temas. Y pues tengo una serie de preguntas que les quiero formular para que ustedes intervengan en el orden en el que quieran. La idea no solamente que puedan responder a ellas, sino que entre ustedes también puedan conversar, complementar, hacer un conversatorio. Vamos a estar, son las 5 de la tarde, por espacio de 40 a 45 minutos, de manera tal que son 4 preguntas. Les pediría que intentáramos ir cronometrizando el tiempo de 10 minutos por respuesta para que todos puedan intervenir en ese espacio de tiempo a partir de sus ideas e impresiones. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a formular entonces la primera pregunta que redacté para este espacio, para este interesante e importante espacio. La primera pregunta dice: ¿cómo han visto ustedes la evolución del derecho urbano territorial en estos 30 años en Colombia? Y complemento, ¿tenemos un derecho urbano territorial consolidado en la práctica? Como les digo, ustedes pueden intervenir como quieran. Doctor Juan Felipe, ¿qué opina? Arranquemos con usted. Usted nos resolvió el problema de la timidez, Carlos Javier, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y por tener la oportunidad de compartir con Javier y con Luis. Un gusto poder sumar perspectivas acá. Y bueno, nuevamente a la Universidad de Carlos por todo el esfuerzo y por toda el impulso que le mete a esto, que creo que es muy valioso y que pues eventos como el de hoy lo acreditan. Yo, frente a la pregunta, Carlos, y para ir al grano rápidamente, yo soy optimista y creo que sí. Yo creo que hay un proceso, no diría consolidado, pero diría un proceso de consolidación muy importante. Y pues creo que una pequeña muestra de eso es este evento y lo que hemos visto y cómo se han ido, digámoslo, abordando los temas. Yo creo que el proceso de consolidación de una voz de derecho urbano y digámoslo, de la perspectiva territorial del derecho ya cuenta con un espacio. Es un espacio reconocido tanto en los programas de maestría como en las facultades de derecho, como en la demanda profesional de gente que esté formada y tenga un conocimiento especializado sobre el tema. Digámoslo, eso ya hoy no es una excepción. Pero lo fue hasta hace poco. Realmente es un proceso reciente que lo que muestra es un grado de atención y de dedicación muy importante. Es decir, yo estoy seguro que cada vez las nuevas generaciones de abogados están más expuestos a esto, cada vez entienden más la importancia, cada vez están más familiarizados con los dilemas y los debates en los que tiene que ver este tema. Y para terminar mi intervención, les quiero poner como un contraste que a mí me gusta. Y es, yo por mi práctica he tenido que trabajar en muchos lugares de América Latina y digámoslo, me sorprende el grado de admiración que hay sobre la evolución de esta práctica en Colombia. Y creo que eso tiene que ver con una legislación que ya lleva un proceso de aplicación largo y tiene que ver con que ya superamos los dilemas más, digámoslo, iniciales de la aplicación de una legislación como la Ley 388, que son un poco dilemas de huevo o gallina, que son, por ejemplo, los debates que uno ve en el Ecuador hoy en día con la aplicación de una ley relativamente reciente que es muy progresista y muy interesante en términos de incorporar una serie de instrumentos, pero donde la falta de práctica y de operacionalización de esos temas lleva a que el nivel, digámoslo, de las preguntas y las discusiones estén como la que nosotros teníamos en el año 98 o 2000, preguntándonos cosas muy básicas que hoy no nos preguntamos cuando, por ejemplo, estamos formulando planes de ordenamiento territorial. Claramente hay ya una experiencia acumulada, claramente hay un campo ganado, hay muchas cosas por mejorar, pero yo cierro con la apreciación inicial. Soy optimista y creo que hay
un importantísimo grado de consolidación. Gracias. Adelante, profesor Guardela, que veo que pidió la mano. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer a la Universidad del Norte y a usted, doctor Velázquez, por la invitación a este evento. A los juristas que nos acompañan, gracias por acompañarnos en este momento. Para mí realmente es un honor estar aquí compartiendo espacio con ustedes y con todos los conferencistas que hicieron sus ponencias durante esta tarde. Creo y aprovecho y felicito a la universidad por este evento. Creo que ayuda mucho a esta consolidación del derecho del desarrollo territorial y el derecho urbano. Y estoy de acuerdo en principio con el doctor Pinilla, teniendo en cuenta que para mí sí existe una consolidación. De hecho, hay un desarrollo territorial y un derecho urbano consolidado. Sin embargo, está en evolución y se ha ido consolidando básicamente se ha ido consolidando con el contexto social, histórico, cultural y ambiental, incluso de riesgos que se ha venido dando en estos 30 años a partir de la Constitución Política, para hablar de un referente, pero que viene evolucionando desde mucho antes. Básicamente, se ha venido consolidando a través de tres aspectos. Uno, el desarrollo normativo, es decir, a partir de la Constitución, la Ley 388, los decretos reglamentarios, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la política nacional de gestión de riesgo han venido moldeando y consolidando este derecho urbano. Segundo, por los desarrollos jurisprudenciales que se han venido dando. Esta tarde hicieron los profesores y doctores Briceño y Santofimio, dieron una cátedra realmente de todo el desarrollo jurisprudencial que lleva a una consolidación de este derecho. Y básicamente también a un tercer punto, por la formulación y adopción de los instrumentos de planificación, que eso lo hace tanto el sector público como el sector privado, es decir, la formulación de planes de ordenamiento territorial de primera, segunda y tercera generación, planes parciales, unidades de actuación urbanística, y básicamente estos tres componentes han hecho que efectivamente se haya venido consolidando un derecho urbano territorial, y unido, eso se ha visto reflejado y se ve reflejado en el activismo realmente que hacen los estudiantes y todo el tema de la educación, mezclando con estos tres puntos principales. Teniendo en cuenta eso, reafirmo esa idea que existe una consolidación del derecho territorial urbano, básicamente en esos tres puntos, por el tema normativo, por el tema jurisprudencial y por la formulación de los instrumentos de planificación, llámese planes de ordenamiento, planes parciales, unidades de actuación urbanística, sumado al movimiento, digamos, de educación, los programas, como lo dijo el doctor Pinilla, los programas de especialización, maestría, y cada día vemos más abogados volcados a esto, y la muestra es la especialización de Derecho Urbano Territorial Ambiental de la Universidad del Norte y la maestría, que cada día tiene más demanda, y creo que eso es una muestra de esa consolidación. Se está consolidando y está evolucionando, y eso implica también que el contexto social, ambiental, incluso de riesgo, cambio climático, vaya haciendo una evolución en esta materia. Gracias. Bienvenido, doctor Javier de la Hoz. Gracias, Carlos. Buenas a todos. Juan Felipe, doctor Luis, un placer verlos de nuevo. Sin duda existe una evolución normativa jurisprudencial, es innegable la evolución que se ha tenido partiendo de la Constitución, incluso antes de la Ley 90. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo, y es que si bien es cierto existe esa evolución jurisprudencial y normativa, muchas veces a los abogados, cuando estamos en nuestro ejercicio profesional y sobre todo en temas tan técnicos como el derecho urbano, como el ordenamiento del territorio, en ocasiones olvidamos el centro de todo, y el centro de todo es el ser humano. En el año 96, el maestro Falborda, por allá en uno de sus textos, escribía y decía: la ocupación que hacen determinadas sociedades en algunos territorios será y va a ser fuente de conflicto. Lo dice literalmente. Y el análisis que yo hago, la reflexión que hago es: en la práctica, ¿qué tanto hemos evolucionado en el ordenamiento del territorio?
si uno de los principales factores de violencia en este momento precisamente es la ocupación de los territorios en todo sentido. Y no solo el área rural, sino territorios urbanos. Lo estamos viviendo. Entonces yo lo divido en dos aspectos. Es indudable la evolución normativa que hemos tenido. Es indudable jurisprudencial. Los maestros Santofimio y Briceño, como dice el doctor Guardera, lo hicieron de una forma magistral. Ahí nos mostraron una evolución jurisprudencial muy, muy clara. Pero el otro aspecto, y que a mí me toca mucho, incluso desde mi práctica profesional como abogado litigante en esta área, es qué tanto ha evolucionado o qué tanto ha impregnado una realidad social esa evolución normativa. ¿Qué tan real será esa evolución en esa Colombia profunda, en esa Colombia que día a día venimos caminando? Porque es que soy un enamorado de las normas, pero me enamora más la norma que se aplica en la práctica, la norma que en realidad se siente en las calles, la norma que en realidad verdaderamente esté impregnando la situación como tal. Entonces, divido mi reflexión en esos dos puntos. La evolución normativa es indudable, no obstante, me queda una duda muy profunda en lo que se refiere a esa evolución práctica y de aplicación específica en esa Colombia profunda que muchas veces no se ve. Muy bien, esas respuestas que ustedes acaban de dar a esa primera pregunta van muy de la mano con la segunda. A ver cómo mantenemos nuestro hilo conductor de tal forma que podamos profundizar un poquito más en ello. En su opinión, profesores, abogados, ¿cuáles han sido los avances más importantes en esta evolución que ustedes, en esta consolidación que ustedes ven clara? ¿Y en qué definitivamente no hemos evolucionado? Y deberíamos hacerlo. E incluso, agrego algo más, ¿en qué cosas hemos también involucionado, por ejemplo? Adelante, como quieran intervenir. Cambiemos el orden. Ahora, no me pongan a mí primero. Ahora empecemos con el doctor Javier. Adelante. Yo iba a decir, no todos al tiempo, como suele decir clase, ¿no? Yo creo algo. Yo resalto mucho algo que el doctor Luis Magín decía ahorita y que él lo maneja a la perfección. Y uno de los principales avances ha sido el tema de la incorporación de la gestión de riesgo y todos estos puntos de cambio climático. Yo eso lo valoro y cuando uno revisa diferentes instrumentos normativos, encuentra muy de presente eso, muy de presente. Y otro aspecto que yo valoro muchísimo y que los doctores Santofimio y Briceño tocaban también en su intervención, era esa incorporación de la convencionalidad a estos instrumentos de planificación territorial. Yo creo que ya se están viendo muchísimos avances en ese punto. Algunos muy temerosos, otros un poco más osados, pero a nivel judicial se está viendo bastante ese punto. Y sí creo que existe una involución muy fuerte, es en el concepto que yo, digamos, denomino como de vivienda digna. Cuando uno revisa planes de ordenamiento que, por ejemplo, le están estableciendo en zonas de la costa atlántica con temperaturas promedios de 36, 37, 38 grados de temperatura, vivienda con un área mínima de 38 metros, 35 metros cuadrados, lo vi hace poco, pues yo creo que es una involución en el sentido de que el centro de todo, yo reitero, debe ser el ser humano. Esta vez quedé yo en la mitad, la primera quedé yo en la mitad y en esta también quedé en la mitad, así que, bueno, yo efectivamente estoy de acuerdo con el doctor de la Hoz. Yo parto con el punto que él ha planteado al final de su primera intervención. Ya eso iba. Primero, pues claramente creo que hemos venido evolucionando. Creo que los mayores aportes están en la ley 388, que marca, digamos, la historia del desarrollo territorial, del derecho urbano, y se da el cambio de paradigma del concepto de ordenamiento territorial en la ley orgánica de ordenamiento territorial. Después se da la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación del territorio, incluyendo el tema de cambio climático. Hoy en día hay mucho sobre eso, y eso desde el punto de vista normativo, pero realmente yo no creo que haya involución como tal, sino que todavía tenemos precariedad en lo que ha dicho él, en la aplicación de los instrumentos que ha adoptado las normas. Y hay que aclarar algo, y es que
una cosa es la realidad de las ciudades intermedias y de las ciudades de los grandes centros urbanos, y otra cosa es la realidad de los municipios pequeños, digamos, municipios de 100.000 habitantes, 120.000 habitantes, que tienen esquemas de ordenamiento de 0 a 30.000 habitantes, que tienen esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento. Eso tú le preguntas a un alcalde y realmente no tiene idea de eso, o no tienen, las alcaldías no tienen la capacidad administrativa realmente para incorporar todos esos instrumentos. O es muy difícil hacer planes parciales de renovación urbana en municipios que tienen 30.000 habitantes, 80.000 habitantes. Y adicionalmente eso genera también una ruptura entre esa realidad de esos grandes centros urbanos que sí tienen esa capacidad y otro. Entonces, allí claramente hay digamos, creería que no involución, sino un estancamiento de la aplicación de las normas. Incluso en algunas ciudades todavía es la hora que hay ciudades, por ejemplo, como Cartagena, que no ha podido incorporar la gestión del cambio climático, siendo una ciudad que está afectada por el tema de aumento del nivel del mar y aumento de la temperatura, y no lo ha podido hacer, y tiene un POT que tiene ya 20 años. Entonces, se han estancado en la aplicación de los instrumentos de planificación y de los instrumentos de gestión urbana y a instrumentos de financiación. Eso, entonces también digamos que la realidad normativa dista realmente de lo que se da en el territorio. Creo que lo que ha mediado, lo que ha hecho un acercamiento entre esas dos realidades han sido las acciones judiciales que han interpuesto los particulares reclamando, digamos, sus derechos, reclamando la protección, digamos, reclamando la protección de los intereses colectivos, reclamando los derechos fundamentales. Y efectivamente estoy de acuerdo en que estos instrumentos se hicieron es para garantizar, como lo han venido diciendo todos los conferencistas, los derechos fundamentales de las personas. Y es que realmente es en tu hábitat donde efectivamente puedes garantizar tus derechos. Y son estas normas dadas para eso. Realmente hay una evolución normativa, hemos tenido avances jurisprudenciales, pero nos hemos quedado en la aplicación. Y ojo con esas ciudades, con esos municipios pequeños que todavía hoy en día, yo soy de San Juan Nepomuceno Bolívar, y el San Juan Nepomuceno Bolívar tiene un esquema de ordenamiento territorial del año 2001 que no dice absolutamente nada, y todavía no tenemos claridad sobre los usos de suelo. Entonces, ese municipio no sabe qué es un plan de ordenamiento territorial, y mucho menos un plan parcial. Y es un municipio que tiene 40 y pico mil habitantes, y básicamente eso no pegó por allá realmente. Entonces, allí hay un estancamiento de la aplicación del derecho urbanístico y del desarrollo territorial, básicamente. Bueno, sí, claro, mucho mejor cerrar que abrir, pero bueno, después volvemos a cambiar. Javier dice que claro, pues él le tocó la primera. La próxima ya sabemos a quién le toca cerrar, Luis, así que tranquilo. Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me ha, digámoslo, interesado mucho, y que lo he seguido y lo he visto, y pues eso no está ausente de discusión y de disputas, pero yo creo que hay una evolución muy clara en comprender el efecto que tiene el ordenamiento del territorio y los planes, digamos, en sus diferentes acepciones, desde los POTS a todo el resto, en relación con la propiedad. Es decir, esa relación que no era tan clara, que podía no ser tan clara en muchos momentos en Colombia, sobre la que había mucha discusión. Insisto, puede seguirla habiendo, pero hoy hay un consenso importante y un avance muy importante en entender la relación entre ordenamiento y propiedad inmueble, y el grado de determinación que ejerce el ordenamiento sobre la propiedad. Y eso, pues creo que es evidentemente un avance. El avance, digamos, en reconocer que el contenido de la propiedad está definido al final por normas de ordenamiento, y que las posibilidades de aprovechamiento no dependen tanto de la voluntad del propietario como de las posibilidades y condiciones que le establecen esas normas. En eso yo creo que definitivamente, aún por afianzarse, depurarse y por llegar seguramente a
a ciertos ámbitos territoriales donde puede haber mayor resistencia a eso. Hoy creo que pues no es un tema que al menos teóricamente sea disputado. Yo creo que donde hay problemas grandes de evolución, donde creo que no hemos podido atender de manera integral el asunto, yo creo que hay un déficit grande, yo diría que es en la integración y el diálogo del ordenamiento territorial y del derecho urbano con el ordenamiento ambiental del territorio. Seguimos hablando como de dos cosas diferentes. Yo creo que cada vez, y eso es un buen ejemplo, esta especialización y esta maestría de la Universidad del Norte, que integra esos contenidos, pero en muchas prácticas, en muchos escenarios, pues esos dos temas, la dimensión urbana y la dimensión ambiental, siguen divorciadas, y yo creo que pues ahí hay un déficit grande y hay una falta de evolución. Y el otro tema donde yo creo que también hay todavía rezagos grandes es en el tema de, digámoslo así, gobernanza metropolitana o gestión metropolitana de los problemas ambientales, de los problemas urbanos, etcétera. Aunque hay algunas, digámoslo, novedades legislativas en ese tema, en general creo que nuestra legislación de ordenamiento territorial sigue siendo deficitaria en cómo resolver esos problemas y cómo articularlos a figuras de gobierno que faciliten que los problemas territoriales no sean fracturados por las jurisdicciones municipales, que es al final parte como de los problemas estructurales con los que cargamos en el ordenamiento compartimentalizado del territorio que se hace a través de los planes de ordenamiento. Y creo que ahí hay un problema estructural que tiene que ver con la organización político-administrativa y que encuentra, digamos, los límites constitucionales, etcétera, que no va a ser fácil resolver, pero que cada vez requiere más atención. Y de eso es un buen ejemplo las iniciativas de esta administración de Bogotá de intentar definitivamente superar ese problema y de avanzar hacia algún esquema que permita unos niveles básicos de cooperación y reciprocidad entre los municipios que conforman un continuo territorial. Entonces yo dejaría ahí y creo que está suficiente ese punto. Gracias. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. La tercera pregunta va en relación a comprender un poco la práctica jurídica en estos temas. ¿De qué manera se viene dando y en esa actuación de la práctica como tal, cuál es la relación entre quienes se dedican a esta práctica, en relación con las administraciones públicas, en relación con los jueces, en relación con las comunidades organizadas, en relación con los particulares e intereses particulares? ¿Cómo se ve, digamos, cómo describir cuáles son los elementos, las características, cómo lo ven ustedes? La relación que existe entre quienes se dedican como consultores, como litigantes en esta práctica jurídica, en la relación con estos distintos actores en el territorio. Bueno, ya sabíamos a quién le tocaba y me tocó la pregunta más compleja, pero la voy a abordar desde... Pero perdón, Luis, yo creo que usted tenía el beneficio esta vez de ser el último, porque no lo había sido, ¿o no? En la primera estuvo en el medio y en la segunda creo que también. Entonces, sí, pero pues si quiere... Bueno, si quiere, mucho gusto. Yo le doy más tiempo para que como usted quiera, doctor. Adelante, yo le doy la palabra. Vale. No, yo lo había entendido así, entonces pues voy a hacerlo así, Luis, para eso. Yo veo, digamos, una cosa rápida y que a mí me sorprende profundamente, y es que en mi práctica y en lo que yo veo, y es que muchas veces veo la disposición a la innovación, donde menos la veo instalada es en la administración pública, donde puede haber mayor resistencia a romper ciertas inercias, a aplicar ciertos instrumentos, a avanzar, digámoslo, en nuevos horizontes que permiten los instrumentos y las herramientas. Muchas veces, buena parte de las resistencias, no quiero decir todas, y tampoco quiero simplificar una respuesta, pero, digámoslo, veo una
relativa menor apertura en la administración pública en muchos lugares. Una suerte de resistencia, de temor. Administraciones públicas temerosas, seguramente por razones de múltiples, digámoslo, situaciones del pasado, etcétera, pero en muchos lugares del mundo lo que uno ve es que el principal impulsor de la innovación asociada a la aplicación de herramientas nuevas, etcétera, está en el sector público. Con algunas excepciones, en Colombia ha habido motores de innovación importantes como lo que fue Medellín en algún momento y lo que también hizo Bogotá en algunos otros y lo que ha pasado en Barranquilla, pero eso pueden ser más excepciones que reglas. Quizá puedo estar equivocado, pero por eso digo, es una impresión de que puede haber un cierto nivel de temor a la innovación. Por esa vía, veo que hay un papel, digámoslo, que de alguna manera han ocupado los jueces. Yo creo que los jueces han jugado un papel muy importante de facilitar muchas herramientas y muchos mecanismos. Yo creo que en general, y aquí puedo hacer un juicio que también es simplista, pero lo quiero hacer, y es que uno encuentra en términos generales en Colombia una posición judicial bastante abierta, bastante progresista en términos de la aplicación de, por ejemplo, la relación entre los planes de ordenamiento y el derecho de propiedad, etcétera, seguramente con algunas excepciones. Y creo que los jueces han facilitado, en muchos casos, que haya avances. Pero creo que hay un riesgo que ya también lo mencionaban los conferencistas anteriores, y es un poco endosar cierta responsabilidad y endosar la incapacidad de tramitar el conflicto a los jueces. Yo creo que ahí hay un problema estructural que tiene que ver con la judicialización. Yo creo que los jueces no están en capacidad de resolver una gran cantidad de asuntos que muchas veces terminan resolviendo, y creo que la judicialización encuentra un límite, debe encontrar un límite en que la mejor capacidad de dar respuesta integral a muchos temas está por parte de la sociedad civil y de la administración antes que de los jueces. Entonces creo que ahí hago como ese contraste de dónde veo, digámoslo, avances y impulso, y dónde veo cierta inhibición. Gracias. Profesor Guardel, adelante. Esta vez le toca a Javier, porque esta vez me toca de último. Adelante, adelante. Yo escuchaba al doctor Pinilla con mucha atención y coincido en varios puntos. La judicialización no es buena. Soy un convencido que cuando el conflicto llega a un despacho judicial es porque precisamente ya tocó fondo y no sería lo adecuado y lo correcto. Precisamente por eso, cuando uno revisa los instrumentos de planificación, desde el más básico hasta el más elaborado, pues tiene unas instancias para ir resolviendo paso a paso cada situación. Pero cuando esto llega a un despacho judicial, nos vamos a encontrar situaciones que en verdad que en la práctica se ven incluso el ejemplo que a mí me encanta poner siempre es el ejemplo por ejemplo, de los jueces de restitución de tierras. Uno mira decisiones de jueces constitucionales de restitución de tierras donde se cancelan títulos mineros, donde incluso se dejan sin efectos licencias urbanísticas legalmente expedidas. Ahí dice uno, bueno, ¿qué tan bueno es esa judicialización? Cuando hay casos de trámites administrativos de años completos, organizando un instrumento de planificación, organizando una licencia ambiental, y viene un juez y en una medida cautelar te la deja sin efectos. Trabajo de un montón de personas y ¡pum! A través de una decisión de carácter constitucional te la deja sin efecto. Yo ahí veo un grave problema. El deber ser es que no llegara a ese punto. Ese es el deber ser. Pero por eso yo vuelvo a lo que decía al primer interrogante.
¿qué tanto se ha evolucionado en la práctica en el ordenamiento del territorio? ¿Qué tanto estaremos evolucionados en la práctica en ese tipo de situaciones? Allí es donde a mí la duda, de verdad, no sé cuándo la podré despejar, pero ahí es donde me queda una duda muy, muy importante. Y es que los jueces interviniendo, muchas veces tomando unas decisiones aceptadas, sí, pero que no debe ser el deber ser. Es decir, los instrumentos de planificación precisamente son elaborados a través de los procedimientos establecidos para evitar que esa judicialización ocurra. Soy un convencido que cuando la judicialización ocurre es porque algo falló dentro de todo ese trámite. Bueno, yo realmente también comparto la posición del doctor Pinilla, teniendo en cuenta, pero yo voy a hablaros de otros tópicos en relación con la práctica del derecho urbano territorial. Es cierto que, digamos, la mayoría de las administraciones tienen cierto temor o miedo de tomar decisiones en materia de ordenamiento territorial en relación con la práctica. Y es cuando ahí se hace necesario acudir a la jurisdicción para efectivamente que los jueces tomen una decisión que la administración no tome. Existen muchas ciudades que esperan, en muchas ciudades, digamos, se paraliza el desarrollo. Barranquilla es un caso excepcional, pero, digamos, Cartagena es un caso donde el desarrollo, digamos, del desarrollo urbano, de una u otra manera, se está haciendo por las decisiones que toman los jueces en relación con el tema. Entonces, en ese aspecto estoy de acuerdo que queda de una u otra manera, a veces por temor al tema de no tener un instrumento claro de planificación del territorio y tener tantas circulares normativas y que efectivamente eso genera cierta inseguridad jurídica en el desarrollo urbano de la ciudad. Se acude a los jueces para que tome una u otra decisión y la decisión de la administración queda allí. En eso estoy de acuerdo. También creo que digamos, desde el punto de vista de la práctica, creo que en el caso del derecho urbano, yo voy a contar de pronto un poco porque las personas que nos están escuchando, yo les voy a decir cómo es la práctica del derecho urbano en relación con la administración, cómo ha sido y cómo se está dando en este momento. En principio, cuando comenzó esta firma, nosotros comenzamos atendiendo necesidades de formulación de planes de ordenamiento, de formulación de planes parciales, pero hoy en día lo que más se está demandando es contestación de demandas, presentación de demandas, adicionalmente defensas en procesos sancionatorios o acudir a presentar una querella para iniciar un sancionatorio urbanístico. Entonces creo que esta evolución, ya no estamos solo en el tema de formular planes de ordenamiento, sino que realmente en temas de práctica como tal, ya se ha llevado el tema del derecho urbano a la judicialización y el tema también a la defensa y también a la defensa de los intereses colectivos y efectivamente cada particular a defender ese derecho de propiedad o ese derecho efectivamente o esas limitaciones que le imponen los instrumentos de limitaciones legales, entre otras cosas, porque quiero aclarar que eso no quiere decir que es un problema, sino que esas limitaciones que en la conciencia de aquella persona que es propietario, pues no debería tener esa restricción. Entonces, por una parte, creo que las administraciones como tal, como lo dijo el doctor Pinillas, están limitadas en algunos casos y es un juez el que lo resuelve. Y en el lado de la práctica del derecho como tal, de esto, ya hemos, en las firmas, por ejemplo, en el caso de nuestra firma, hemos pasado de temas de formulación de planes parciales, de planes de ordenamiento, a irnos al campo judicial realmente. Y eso denota realmente que reafirma esto que estamos diciendo, que manifestó al inicio el doctor Pinilla. Queda la preocupación que que presenta el doctor Javier de la Hoz en este panel, que es hasta qué punto los jueces tienen que intervenir o hasta qué punto realmente pueden tomar una decisión. Fíjense lo
lo polémico que ha sido el auto de medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca el año pasado, que ordenó suspender todos los planes parciales, la ejecución de todos los planes parciales de 46 municipios en Cundinamarca que hacían parte de la cuenca del río Bogotá. Entonces pidieron una aclaración de la sentencia, etcétera, etcétera, pero es un juez que termina verdaderamente orientando el desarrollo regional y territorial de Cundinamarca prácticamente. Entonces creo que los jueces cada vez están, digamos, teniendo un rol protagónico y terminan dilucidando muchos aspectos en relación con el derecho urbano, y cada vez se evidencia en nuestros despachos. Cada vez se atienden más demandas, se atienden más querellas, se atienden más procesos sancionatorios urbanísticos e incluso ambientales. Perdona que me haya salido un poco, pero quería reforzarlo con esa idea de lo que se viene dando en las firmas de abogados. Muy bien, para terminar gracias por sus respuestas, para terminar quiero preguntarle por esa visión de futuro, por lo que viene. Hoy estamos haciendo balance y hemos dicho cuál ha sido la evolución, en dónde todavía nos falta, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ven ustedes este derecho urbano territorial en Colombia en los próximos, situémonos en los próximos 30 años, ya que estamos haciendo balance de estos 30 años a partir de la Carta del 91? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que el futuro, ya lo estamos viviendo, partiendo realmente de que se trata de una humanización del desarrollo territorial y de que realmente desde la visión de la Carta Política el hombre es centro y fin de las acciones estatales. Y obviamente el desarrollo territorial y el derecho urbanístico también deben tener eso. Particularmente creo que hay que cumplir con ese reto que estableció el artículo 10 de la Ley 388 en relación con todas las determinantes. Es decir, verdaderamente incorporar las determinantes en la ordenación del territorio, las ambientales, la gestión del riesgo, las culturales, patrimoniales, la infraestructura, el área metropolitana, pero considero que debemos trabajar también, además de la metropolización, debemos trabajar también en el desarrollo regional integral. Y ese desarrollo regional integral debe tener en cuenta algo que yo he llamado 5 aristas de la planificación, que son la planificación ambiental, la planificación del territorio, la planificación de la gestión del riesgo, la planificación del cambio climático y la planificación del desarrollo socioeconómico. Es decir, tenemos que cerrar esas brechas que existen con las diferentes formas de planificación, teniendo en cuenta que si no lo hacemos vamos a seguir disparando o haciendo proyectos, planes, programas que no son coherentes entre sí. Teniendo en cuenta eso garantiza esa unificación de esos planes, programas y proyectos, y sobre todo partidas presupuestales que integren esa visión transversal de estas formas de planificación, permitirán verdaderamente una concreción. ¿Cuándo se va a dar? Creo que apenas estamos saldando la cuenta con lo ambiental y todavía no hemos terminado, pero hacia allá debemos. ¿Para qué? Para poder llegar a eso de eso que han hablado todo el tiempo, que de ciudades sostenibles, de desarrollo territorial sostenible, y mucho más hoy hablar de Smart Cities. Si hablamos de Smart Cities debemos hablar de sostenibilidad, y si hablamos de sostenibilidad debemos integrar todas las aristas de la planificación y sobre todo la materialización de esas planificaciones. Básicamente eso. Yo lo respondo con un caso puntual y concreto. Reino Unido, Londres, se contrató la modernización y ampliación del aeropuerto de Londres. Millones de pasajeros pasan por allí. Millones y millones de dólares invertidos. Una organización demandó la contratación del aeropuerto de Londres. Una corte de apelaciones de Londres hace un par de meses, ¿qué hizo? Paralizó la obra y anuló todo el proceso de contratación. ¿Con base en qué? Cambio climático, Acuerdo de París. Soy un convencido que el ordenamiento del territorio tiene que impregnarse de eso, y es ya aquí en nuestro país. Hay ejercicios, claro que se están haciendo ejercicios, pero
dos puntos fundamentales hacia donde veo yo que va el ordenamiento del territorio como tal. Incorporación de cambio climático, pero es ya, o sea, no es el futuro, tiene que ser ya. Y la constitucionalización del ordenamiento del territorio. Y más allá de la constitucionalización del ordenamiento del territorio, la aplicación de la convencionalidad en el ordenamiento del territorio. Derechos humanos sobre la ordenación del territorio. Eso nos va es decir, toca ir cambiando el chip en el sentido de que el ordenamiento del territorio va mucho más allá de simples cartografías y mapas. El centro es el ser humano. En la medida en que entendamos eso, vamos a tener una nueva interpretación precisamente de la norma. Y esa nueva interpretación nos va a llevar al fin que queremos llegar, que es hacer el ser humano como centro de toda norma del derecho como tal. Lo resumo de esta manera. 2 puntos. ¿Hacia dónde veo que va para responder la pregunta concreta? Cambio climático y aplicación de convencionalidad y constitucionalización del ordenamiento del territorio como tal. Doctor Juan Felipe. Pues no, yo creo que insistir en lo que ya Luis y Javier han dicho, creo que ese tema es crucial y es transversal. Yo agregaría una cosa que me parece muy importante para el contexto colombiano y es un mayor reconocimiento de la diversidad territorial. Yo creo que ahí todavía tenemos una deuda grande. Ya lo mencionaba Javier hace un rato con los temas de vivienda. Pensar que los estándares de vivienda en la costa Caribe pueden ser iguales a los de la Amazonía o los de la región central de Colombia, etcétera, creo que no tiene mucho sentido, con lo cual yo creo que en los próximos 30 años vamos a tener que insistir de manera muy sostenida en entender la diversidad de país que tenemos y la diversidad regional, climática, de paisaje, etcétera, y eso definitivamente tiene que transformarse. Hoy tenemos todavía una práctica muy homogénea, si se quiere. Digo homogénea es que yo no he visto mayor diversidad en los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo. Siguen teniendo unas estructuras que parecen todas de ciudad capital de millones de habitantes, en municipios de 20, 30, 80 o 50.000 habitantes. Entonces creo que hay un tema importante. Yo creo que otro tema que va a estar en la agenda y cada vez de manera más importante es en el potencial redistributivo que tiene el ordenamiento del territorio. Una manera de redistribuir acceso, bienes, servicios, riqueza, es a través del ordenamiento del territorio. Y ahí también ha habido como una suerte de timidez, si se quiere. Yo creo que hay que entender la regulación sobre el uso y aprovechamiento del suelo como una plataforma muy importante para promover acciones redistributivas, maneras de mejorar los arreglos de acceso a bienes y servicios de muchas personas. Y finalmente algo que ya mencionaba en una de las preguntas anteriores, que creo que es importante, y lo digo como en la categoría típica de gobierno metropolitano, pero no estoy pensando en el área metropolitana o en la figura de las áreas metropolitanas, estoy pensando en la necesidad de coordinación y cooperación que cada vez hay más entre municipios y entre regiones. Y ahí hay una serie de incentivos que fracturan esa posibilidad de cooperación y de coordinación. Incentivos políticos los primeros, pero incentivos también presupuestales, de situado fiscal, etcétera, etcétera. Yo creo que también en el centro de las nuevas preocupaciones está cómo mejorar las condiciones de ejercicio de las competencias territoriales en ámbitos con autoridades cada vez con límites menos ciertos y con necesidades, insisto, más amplias de cooperación. Yo creo que esos pueden ser como los temas. Y finalmente, pues un tema que tiene que ver con el de la redistribución o que está conectado, que es el tema de la inclusión. Cada vez mayores preguntas por cuáles son las garantías de inclusión que generan los ejercicios de ordenamiento y planificación del territorio, cómo no perpetúan
condiciones de aislamiento, segregación de ciertas poblaciones, etcétera, cómo se da acceso de manera mucho más amplia a los bienes públicos que son necesarios en los territorios, etcétera, con lo cual creo que esto que ha estado que ha sido, digámoslo, tan visible en estos días en nuestro país, no creo que no vaya a tener un punto en la agenda de esas preocupaciones hacia el futuro. Gracias. Profesor Guardala. Doctor Velázquez, ahora escuchando al doctor Pinilla y recordando, me permite hacerle una pregunta a mis coparticipantes en relación con este tema. Voy a tocar el tópico. Me permite, primero quería hacer una preguntita pequeña porque creo que no hemos tocado un tema fundamental o un aspecto fundamental que sí va a transformar nuestra realidad, que es el tema de la pandemia. Creo que la pandemia definitivamente nos va a cambiar esa forma de planificar el territorio y va a tener unos impactos a futuro, y no hemos discutido esto. Y realmente se me escapó en decirlo en el momento, pero el hecho de que, para hacerlo un tema más de discusión, el hecho de, por ejemplo, de la tendencia de la demanda del suelo rural o de las viviendas suburbanas es una realidad que es posible que cambie el modelo de ocupación del territorio de muchos municipios, y a veces de una u otra manera los planes de ordenamiento y los mismos alcaldes van cambiando esa realidad o el modelo de ocupación del territorio a la demanda económica que tienen. Entonces creo que la pandemia nos va a cambiar también, y va a cambiar también este desarrollo normativo, y yo quería escuchar la opinión de estos expertos. Yo no todos los días comparto mesa con el doctor Pinillo, con el doctor de la Hoz, y también me gustaría escuchar tu opinión, teniendo en cuenta que cortica, pero es un tema que verdaderamente nos va a cambiar la visión de desarrollo territorial, el modelo de ocupación de los municipios, de las áreas suburbanas, etcétera, etcétera. Y quería saber su opinión, si usted me lo permite, si el tiempo nos lo permite. Bueno, muy rápidamente, una interesante pregunta, como quieran responder. A mí me preocupa particularmente también ese tema, y qué bueno que lo tocabas. Aquí en Barranquilla, si sales sobre la vía al mar, Cartagena, ahí se ve la explosión que hay en la zona en materia de urbanización. Y diariamente me llegan 2 o 3 correos electrónicos ofreciéndome proyectos ahí, y yo me di a la tarea de revisar normativamente cómo están esos proyectos, porque me llamaron la atención, ¿no? Me llamó la atención, o sea, la explosión que hubo de urbanización en la zona fue tremenda a partir de la pandemia. O sea, estamos hablando de hace 6 meses hacia acá, se nota. Y yo encuentro temas que me preocupan muchísimo. Entonces encuentras en estas zonas proyectos de lote mínimo de 250 metros. Quedas como, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y allí se viene un tremendo problema. Ahí se viene un tremendo problema porque de 3 o 4 que pude revisar, normativamente, de acuerdo a cada uno de esos municipios, uno solo cumple las áreas mínimas. ¿Cómo le garantizo servicios públicos? Aquí muy cerca de Barranquilla hay un proyecto donde uno revisa, y cuando revisas el planteamiento, estamos hablando de una parcelación, y lo digo entre comillas, de casi 850 lotes. Una ciudad satélite. El problema es gravísimo. Y si no se toman las medidas pertinentes, pues, y de hecho vas, revisas y te muestran el acto administrativo a través del cual se autorizó el proyecto. Cuando lo vas y lo revisas contra norma, te encuentras con planes de ordenamiento de hace 18 años. Ahí hay un problema fuerte, como tú bien lo dices, Luis. Sí, pues gracias, Luis, porque yo creo que es muy importante y muy rápido un par de comentarios sobre eso. Yo creo que hay un reto sobre la deslocalización de ciertas actividades. Cada vez está más claro que el trabajo puede estar deslocalizado. Les cuento una anécdota que Carlos Javier sabe, que esto era impensable hace 2 años. Yo contraté a una exalumna de la Universidad del Norte que movió su sede a Bogotá a principios de 2020. Y pues eso era lo que tocaba, porque iba a trabajar en una oficina en Bogotá, iba a vivir en Bogotá.
pues hoy está en Barranquilla y trabajamos perfectamente. Y nosotros no tenemos una gran operación en Barranquilla, tenemos algunas cosas, pero hoy eso que en 2020 era impensable, ocurre y ocurre con regularidad. Nos deslocaliza muchas de las actividades productivas y eso es un desafío gigantesco para el ordenamiento del territorio. Creo que eso no hay que creer, digamos, no hay que creerse el cuento de que la densidad va a quedar herida de muerte. Yo creo que por los problemas que anticipa Javier, de lo que puede implicar un modelo, digámoslo, de consumo de baja densidad, pero intensivo como el que plantea con ese proyecto, pues la densidad igual sigue teniendo unas virtudes grandes y unas virtudes, digámoslo, de economías de escala que no vamos a perder. Pero definitivamente el otro desafío de corto plazo que nos pone de presente es la calidad de la vivienda. Cada vez estamos más tiempo en nuestras casas, todos, y digámoslo, necesidad de los flujos y los movimientos. Creo que todos, yo aquí no estoy dando respuestas, sino suscribiendo la importancia de preguntarse el tema que Luis muy oportunamente trae a la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación y por su intervención en este evento. Muy, muy interesante todas las reflexiones, las preguntas y los comentarios. No me queda sino agradecerles por haber sido parte de esta actividad y esperamos que sigamos organizando otras más para continuar conversando de estos importantes temas. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, a los doctores Espinilla y de la O. Un placer saludarlos y encantado de compartir este espacio con ustedes. Igualmente. Muchas gracias a todos. Chao. Feliz tarde. Bueno, a todos los que siguen conectados en nuestro evento, decirles que ya completamos 3 horas 20 minutos de transmisión. Queda en la programación. Para finalizar está mi presentación, la cual haré inmediatamente, de manera breve, creo yo. Muchas de las cosas, efectivamente, que voy a decir en mi presentación se han venido diciendo. Luego, creo que es muy al lugar lo que vamos a compartir ahora en estos minutos que vienen por delante. Bien, ustedes han visto cómo las intervenciones acerca del desarrollo urbano territorial se decantan por mencionar un proceso que además es una herramienta, es una técnica como la más importante de todas. Se habla del desarrollo urbano territorial que implica el urbanismo, que implica la ordenación del territorio, donde hay distintos mecanismos políticos, participativos, económicos, de gestión, pero se nombra permanentemente de forma principal a la planeación como el principal proceso y como la principal técnica para conseguir el fin, que es el desarrollo urbano territorial. Por eso hemos querido también abrir un espacio para hablar acerca de la planeación, con una visión, digamos, con una visión en relación con los retos, con los avances, con las cosas que quedan por hacer precisamente en estos 30 años a partir de la Constitución política, y eso me corresponde a mí. Así que estaré por los próximos 30-35 minutos, prometo cumplir hablando de estos temas. Estos son los 6 temas que voy a abordar en mi presentación. Un poco hablar acerca de la planeación y la Carta del 91, presentar una breve hipótesis de trabajo, hablar acerca de la Colombia Real, que para mí es tan importante, ya ha venido siendo nombrado en las intervenciones anteriores, mostrar un poco los avances de la planeación, dentro de los cuales se encuentra lo que también han dicho en estas intervenciones anteriores acerca de esa construcción de este desarrollo urbano territorial a partir hoy de una visión internacional por conducto o como consecuencia de las agendas globales de desarrollo. Hablar un poco de un tema que he venido también trabajando desde hace algún tiempo, que me parece a mí y también ha quedado patente en lo que se ha dicho antes, que es, a mí me gusta el cilantro, pero no tanto. En los 50 del siglo pasado no teníamos procesos formales de planeación del desarrollo, que después han pasado a ser planeación para el desarrollo, y después de la Carta del 91 y en pleno siglo XXI estamos cundidos de procesos de planeación. En este país parece que no hay término medio, parece que nos gustan los extremos, pecamos por defecto o por exceso. Hablaré un poco acerca de los excesos de la planeación urbano-territorial y luego unos retos. Comencemos. Rápidamente de decir que la planeación
tiene orígenes, es decir, unas primeras palabras introductorias sobre el tema. Decir que la planeación tiene orígenes remotos y aplicaciones concretas desde la antigüedad. La ciudad, que es precisamente el objeto del desarrollo urbano, es el ejemplo por excelencia. Recuerden que el hombre se sedentarizó hace 5.500 años. Tomó la decisión de estar en un sitio fijo, al poder ya labrar la tierra, pastorear animales, conocer el fuego, etcétera, etcétera. Y por tanto hay una decisión de fondo muy, pero muy importante. La intervención antrópica de un escenario, de un territorio con unas vocaciones ambientales, ecológicas, naturales, preexistentes a cualquier intervención humana. Y precisamente la principal o una de las principales preocupaciones de la sedentarización en el ámbito territorial fue la organización del espacio físico. Miren ustedes ese plano que está ahí, que se sigue utilizando, el plano endamero, la retícula perfecta, la cuadrícula, el plano vitruviano, creado por el plano hipodámico, perdón, creado por Hipódamo de Mileto hace 430 antes de Cristo. Y todavía el plano endamero, la cuadrícula, lo que llaman plano regular, se sigue utilizando como una forma bastante conveniente, convincente, práctica para ordenar el espacio físico. De tal forma que, sin importar lo primitiva o avanzada que pueda ser la sociedad, requiere de procedimientos, requiere de herramientas, y lo más importante, que esos procedimientos y herramientas le lleven a tener acuerdos y metas de interés general. Ya lo han dicho hasta la saciedad las intervenciones anteriores. Lo que encontramos son una cantidad de intereses, el ejercicio del derecho de propiedad, el interés por lo que viene en el desarrollo urbano, y lo que hay que hacer son procesos muy fuertes de negociación, de conciliación, de visiones futuras, de visiones compartidas, de sentido de pertenencia por el espacio en el cual nos hemos sedentarizado, para que esa visión de interés general sea la que valga al final en estos instrumentos de planeación. De tal manera entonces que la planeación se entiende hoy como un acto político, por una parte, como una teoría, y una teoría que toma mucho de la ciencia, como una teoría científica en muchos casos, y como una interdisciplina que se encamina a la creación de sentido, de pertenencia y de futuro, de la visión prospectiva, a la gobernanza multiescalar, que esto es supremamente importante, a la gobernanza, a no dejar a nadie atrás, como dice la Agenda Global de Desarrollo, a poner de acuerdo, a definir lo bueno para la sociedad, al reconocimiento del hombre por el hombre en estos procesos sobre el territorio. Y esa gobernanza se hace hoy de una manera compleja a partir de la multiescalaridad, de la multitemporalidad, de la intersectorialidad, y todo en busca del desarrollo, que es el fin. Hemos tenido, podemos aceptar que ha habido procesos de planeación a lo largo del siglo XX, pero realmente la formalización de todo esto arranca en la segunda mitad del siglo XX. Y tenemos como 3 etapas antes de llegar a la Carta del 91 frente a los procesos de planeación. Una primera etapa que yo ubico más o menos entre el año 45 y el año 55. Aquí voy a utilizar, para hablar de la evolución de la planeación del desarrollo urbano territorial en Colombia, un apóstrofe que he creado ahí, el BENI, que significa visión, visión, la primera, la B. La E significa cuál es el postulado epistemológico en el cual bebió este proceso de planeación, qué normas acompañan o consolidan el proceso y cuál es el instrumento. En la primera etapa hablamos de una visión urbana instrumental típica propia del estructuralismo, del funcionamiento, del funcionalismo. Recuerden ustedes que la zonificación, todo lo que hizo la Escuela Sociológica de Chicago al llevar a Estados Unidos la visión que aprendieron en Alemania y establecer esta tesis, esta visión organicista acerca de la distribución de funciones y órganos en el espacio físico. Así que la zonificación en esta visión como la técnica principal fue una visión de corte europeo, liderado principalmente por arquitectos, enfocada muy, pero muy fuertemente en el diseño de los aspectos estéticos de la ciudad. Epistemológicamente bebe clarísimamente de los congresos internacionales de arquitectura moderna, de los CIAM, y la Carta de Atenas del año 33. En la pregunta que hacía el profesor Guardela, yo automáticamente recordé a la Carta de Atenas. A mí los procesos de su urbanización y deslocalización de actividades me parece que se van a fortalecer, pero no creo que la gente deje esa idea que la Carta de Atenas compartía. No, a la gente le gusta vivir en las ciudades, a la gente le gusta la densificación, a la gente le gusta hacer los recorridos al sitio, al comercio, ir al ocio con facilidad y con rapidez.
No creo que sí va a haber deslocalización, pero no como para desarticular esa visión, digamos, bastante funcionalista de la Carta de Atenas. En cuanto a la N normativa, tenemos a la Ley 88 del 47 que introdujo lo que llamó el plan regulador, que para Bogotá fue el plan piloto, donde se pensó en ciudades de más de 20.000 habitantes, que para la época eran las principales ciudades. Un único instrumento con una visión preponderante sobre el diseño de los aspectos estéticos en el ámbito físico de la ciudad, teniendo en cuenta todas las aportaciones que hacía Le Corbusier en los Siam, hablando de la ciudad moderna. La segunda etapa la ubico yo entre el año 55 y el 75, donde la planificación física inicial bebe de una planificación de corte predominantemente económico. Y pasamos al concepto de la planeación del desarrollo, subordinando la planificación física a esa planificación integral, un primer paso de planificación integral, pero con una visión preponderantemente económica. Se crea en Colombia en ese momento, en el año 58, como consecuencia de la Ley 19 del 58, ya estamos en el Frente Nacional, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación y el COMPEX. Epistemológicamente aquí tenemos ya digamos, el urbanismo tradicional europeo desde el Tratado sobre Urbanización de Ildefonso Cerdá y Suñer por allá a principios del siglo XIX, o en mediados del siglo XIX, más bien. Ahora vemos una enorme influencia norteamericana. Roosevelt toma posesión en el año 32. Recuerden que muere en el 45, cuando ya está próximo a firmar ya la rendición con Alemania en la parte continental, no en las islas del Pacífico. Pero recuerden que El Salvador, uno le llaman El Salvador de la Gran Depresión norteamericana, fue Roosevelt, quien asume el poder en el año 32 con su nuevo pacto, con el New Deal, del cual se origina la autoridad del Valle del Tennessee. Y recuerden que aquí arranca el urbanismo europeo creado por los socialistas utópicos, Fourier, Owens, Dickens, etcétera, etcétera. Y luego con el impulso de lo que hizo Ildefonso Cerdá y Suñer, ahora tiene una visión norteamericana de la ordenación del territorio, que se llevaría después con el European Recovery Plan, el plan de reconstrucción de Europa, a Europa, para amalgamar una visión histórica clásica europea del urbanismo con otro concepto que es el del ordenamiento del territorio, que nace con el New Deal. Pero además recuerden que Estados Unidos organiza, que en agosto del 41 se crea la Sociedad de Naciones, y que la primera reunión de esa nueva, la ONU, que viene a reemplazar a la Sociedad de Naciones en el año 41, y esa primera reunión de la ONU se hace en Bretton Woods, en el noreste norteamericano, para esa primera conferencia monetaria y económica de la ONU, donde efectivamente se acuña el concepto, se arranca con la era del desarrollo, con una visión predominantemente o preponderantemente económica, y donde se toman unas decisiones de corte económico muy importantes que van a venir a impulsar el desarrollo, también el desarrollo, obviamente el desarrollo económico, pero con una fuerte influencia sobre el desarrollo también del espacio físico. De manera tal que ese New Deal creando la ordenación del territorio, la participación de la Comisión Económica de la ONU para América Latina, de la CEPAL, y los bancos de desarrollo en Bretton Woods, pudiéramos decir que son el fundamento epistemológico de todo esto. Normativamente, lo que ya les decía, la Ley 19 del año 58, e instrumentalmente son planes de desarrollo sin obligatoriedad, enfocados en dos líneas básicamente. La primera, mantener la población rural y apostar por un desarrollo agrario, que lo tenía Colombia en ese momento, pero al mismo tiempo apostar por una fuerte transformación del país rural a urbano. Entre el 50 y el 65, recuerden que crece en un 65% la población urbana. Pasamos de tener 2.5 millones de habitantes urbanos a tener 21 millones en cuestión de 15 años. Y esos planes de desarrollo económico que introducen la planeación del desarrollo para efectos de la planificación físico-territorial, básicamente se preocupan por la connotación económica que tienen, lo que la política pública llama los atributos urbanos o las características intraurbanas. Particularmente vivienda, servicios públicos, espacio público, movilidad, todo lo que tiene que ver con el transporte. Eso es básicamente lo que estos planes atienden, bajo el entendido de que tienen una fuerte connotación económica para jalonar o impulsar el desarrollo económico a partir de unas economías de aglomeración. Y por último, antes de la Carta del 91, tenemos esta visión ya como tal de la planeación en Colombia, una planeación integral
basada en la realidad urbana, donde aparece la figura del plan urbano soportado o complementado con la introducción de las normas sobre urbanismo. Y sobre todo un asunto muy importante, ¿no? El Estado reconoce que solo no puede lograr esto. La función pública del urbanismo, tal y como se reconoce actualmente, no es una cuestión que el Estado pueda impulsar privativa, exclusiva, excluyentemente, sino que comienza a vincular a los privados en todo esto y lo hace a través de distintas figuras, herramientas y procedimientos. La Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, la Ley 61 del 78, echa a andar todo esto con los planes integrales de desarrollo urbano. Recuerden que solo vivió 3 meses porque fue declarada nula. Luego tendríamos el acto legislativo número 1 del 86 con la ley 11, donde se repite otra vez la figura del plan integral de desarrollo, y después tenemos la primera, la que llaman la ley de reforma urbana, la que considero la primera norma urbana propiamente dicha, la ley 9 del 89, donde repite en su capítulo primero, en esos primeros 4 artículos, la existencia también de un plan integral de desarrollo, un plan único donde se incorpora la visión económica, social, cultural, física y ambiental. Un plan integral. Con eso llegamos a la Carta del 91, que reconoce a la planeación como el origen y al mismo tiempo la base para tomar cualquier decisión. Como proceso y además como herramienta, es la herramienta fundamental para lograr los fines que se traza cualquier organización. Siendo el Estado la principal organización existente, la planeación es clave para tomar cualquier decisión. Cualquier proceso eficiente, transparente, eficaz, económico, sostenible, posible, real, válido, se hace con una correcta planeación. Si no se tiene esto, no se tiene absolutamente nada. Y esta Carta del 91, que incluye a la planeación como un principio fundante del Estado, nos pone ya no frente a la existencia de un plan integral único como existió en la última etapa de la planeación antes de la Carta del 91, sino que nos pone en un sistema dual, en el cual 2 procesos con sus respectivas herramientas tienen que comunicarse, tienen que ser interdependientes, tiene que haber vasos comunicantes entre ellos. Por una parte, el proceso de planificación o de planeación para el desarrollo social, económico y ambiental de la mano de los planes de desarrollo, y en segundo lugar, el proceso de planeación para el desarrollo físico, territorial y ambiental de la mano de los distintos instrumentos de ordenación del territorio. Así que en todas las escalas del Estado colombiano tenemos hoy procesos, técnicas y herramientas de planeación desde las distintas dimensiones del desarrollo integral, pero en 2 procesos que van en paralelo. Aquí ya ustedes pueden ir advirtiendo que uno de los grandes retos es lograrlo definitivamente, porque no ha sido fácil. En segundo lugar, mi hipótesis es que a pesar de que yo abogo, reconozco a la planeación como un proceso y una herramienta fundamental para la consecución del desarrollo en nuestro país, y teóricamente la Carta del 91 habla del desarrollo sostenible, al cual hay que agregarle hoy el desarrollo resiliente, lo han dicho hasta la saciedad. El cambio climático, la gestión del riesgo son asuntos que llegaron para quedarse. Es el tiempo que vamos a vivir, es el tiempo de mitigar y adaptar, ya lo verán a continuación, de tal forma que la planeación es herramienta fundamental para el logro de estos propósitos y de este modelo de desarrollo sostenible y resiliente. En mi opinión, adolece hoy de defectos históricos no corregidos, de excesos en la realidad de hoy que lo hacen de alguna forma ineficiente, ineficaz y en muchos casos imposible. En la mayoría de las realidades territoriales del país, en la Colombia verdadera, en la Colombia real, que es mi tercer aspecto. Esta es la Colombia real. Y creo que lo han dicho nuestros contertulios, nuestros colegas y nuestros expertos en el día de hoy. Siempre se habla de la realidad urbana de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, incluso en este tiempo de pandemia, en este tiempo de protestas. Parece ser que la realidad del país es la realidad de lo que se vive en Cali, en Bogotá y en Medellín. ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿Y qué está pasando en el resto del país? ¿Y cuáles son esas realidades? En este país de 1.142.000 kilómetros cuadrados hay 32 departamentos, 1.122 entes locales, es decir, hay 1.103 municipios y 18 áreas no municipalizadas. Las grandes ciudades que hablan por el resto del país son solo 5. Hay 865 municipios de menos de 30.000 habitantes, 443 de menos de 10 y 422 de entre 10 y 30.000.
Si le sumamos los 187, de los de 30.000 a 100.000, estamos haciendo aproximadamente 1.005 de los 1.122. ¿Eso qué significa? Significa que los 865 municipios pequeños corresponden al 77% de la realidad territorial del país, de la realidad local del país. Y ese 77% de la realidad del país, el 90% son categoría 6 de municipios. Me voy a referir a esto ahora más adelante. Entonces, tenemos 5 municipios grandes, 10 municipios de más de 500.000, 55 de entre 100.000 a 500.000, 187 entre 30 y 100.000 que podemos considerar intermedios a pequeños, 865 que tienen menos de 30.000 habitantes. Ahora, en relación con las categorías de municipio, recuerden que estas se otorgan por 3 elementos: el tamaño de la población, los ingresos corrientes de libre destinación y lo que se destina a esos ingresos corrientes al mantenimiento de la deuda, a los gastos de funcionamiento, perdón. Lo cual nos pone en esta gráfica a la derecha con un 88% de los municipios del país en categoría sexta y solo un 0,5% de los municipios del país en la categoría especial, con mucha población y con mucha fuerza fiscal, lo cual origina un índice de dependencia de la enorme mayoría de los entes locales de este país, que tienen que formular esos planes de ordenamiento territorial, como ya se ha venido diciendo a lo largo de todas las intervenciones. Manangué tiene un 95% de dependencia a las transferencias, o sea, a ingresos de destinación específica. Ponedera en el departamento del Atlántico, el 93%, Cincé en Sucre, del 87%, Tununguá en Boyacá, del 78%, Cepitá en el departamento de Santander, del 76%. Este es un caso bien interesante. Ingresos corrientes de libre destinación, 435 millones. Gastos de funcionamiento, 419 millones. Prácticamente no queda absolutamente nada para inversión. ¿Qué hay que hacer? Tomar los 5.100 millones que manda el gobierno para destinación específica y destinarlos a lo que tiene que ser: salud, educación, agua potable, vivienda, saneamiento. Y claro, y por supuesto se van a tomar ese dinero para otras cosas, por lo cual tiene a la mayoría de mandatarios locales, no solamente por actos de corrupción, sino por tomar dinero y aplicarlo incorrectamente para poder hacer algo, teniendo en cuenta la realidad de la mayoría de los territorios en el país. Así que 6 categorías de municipio, solo 6 en categoría especial, 951 en sexta categoría, 1.051 municipios con menos de 100.000 habitantes, 865, que es el 77% de la población, menos de 30.000. Y miren esto último que es importante. Esta es la Colombia real, ¿eh? Esta es la Colombia de verdad. Que no es Bogotá, que no es Cali, que no es Barranquilla. Y ojo, la política pública del Ministerio de Vivienda, antes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, antes del Ministerio de Desarrollo Económico, no distingue en relación con los grandes y los pequeños. La política pública simplemente dice con un carácter generalista que todos tienen que hacer lo mismo. Y la norma y la normativa tampoco. Por supuesto que hay una diferencia entre un POT y un EOT, entre un plan y un esquema, pero los tiempos y los esfuerzos son exactamente los mismos. Y cada vez que uno lee una norma nueva y mira la escala de la cartografía, los estudios que tienen que hacer, uno pregunta: ¿y de dónde van a sacar la plata estos entes para hacer todo esto? Pregunto yo. Termino con esto. En estas 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, la urbanización del país, nos dice el DANE, está en el 77%. Sin embargo, los cascos urbanos del país solo ocupan el 0.4% del total de la tierra, 400.000 hectáreas, mientras que el 99.6% restante tiene vocaciones ambientales y rurales predominantes, preponderantes, principales. En 7 de cada 10 de los municipios del país hay más población rural que en el casco urbano de los municipios pequeños que son la Colombia real. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y resiliente en un país como Colombia, donde los municipios están en la montaña, en la ladera, en el río, en la laguna, en la ciénaga, es tan fácil ordenar, teniendo en cuenta la escala, el sector, estos municipios hacia la sostenibilidad, porque lo son, están en el territorio ambiental y rural. Sin embargo, todos los esfuerzos se focalizan en intentar enderezar pautas,
de las grandes ciudades que sufrieron durante años de procesos de no planificación. Bueno, al final, cuando uno revisa la literatura, encuentra cosas como esta. Simplemente he colocado ahí un texto del Banco de la República y otro artículo publicado en una revista muy importante aquí en Colombia, que dice: los entes territoriales conservan pocas opciones de generación de tributos, quedando su financiación a expensas principalmente de recursos transferidos por el gobierno central. No es ningún secreto. Sus recursos propios, provenientes de una estructura predial soportada en un catastro desactualizado y sigue desactualizado, unas actividades comerciales, industriales y de servicios incipientes, los deja con altos niveles de dependencia fiscal, limitando sus posibilidades de gasto y atención de las demandas sociales. Y nos dice la Agenda Urbana Global en el Derecho a la Ciudad, nos dice Hábitat 3, nos dice la Agenda Urbana Global, recordando lo que decía Henry Lefebvre en su libro sobre el derecho a la ciudad por allá en los 50. Nos dice que hoy el derecho a la ciudad es condición preexistente al disfrute de los derechos fundamentales. ¿Es posible en estos entes locales pobres, sin recursos, dependientes y además sin estructuras para recaudar absolutamente nada? La dependencia fiscal de los municipios de sexta categoría ha venido incrementándose. A 2016 los municipios son más dependientes, el 88% de ellos. Información que pueden consultar en documentos publicados en el 2005 y en el 2019. Los avances, la planeación como proceso, pues sin duda la constitucionalización, suscribo lo que se ha dicho antes acerca de una constitución urbano-territorial, porque encontramos en el artículo 82, en el 288, en el 311, en el 313.7, en el 315, etcétera, etcétera, una cantidad de fundamentos y títulos habilitantes para cumplir con esta función pública del urbanismo y la ordenación del territorio. Dos procesos en paralelo, bien confeccionados con dos instrumentos. Bueno, o bien confeccionados, no, existentes y que parten de un fundamento constitucional y en todas las escalas. Un ministerio desde el año 2003 que incluyó el apellido, después de la Carta del 91 de Desarrollo Económico lo incluía, pero tenuemente. A partir del año 2003 tenemos un Ministerio de Ambiente y Vivienda en que incluye el desarrollo territorial, donde incipientemente se vieron procesos hacia esta consolidación, y desde el 2011 un Ministerio de la Vivienda, la ciudad y el territorio. Parece ser que desde la política pública, entonces estos temas van cobrando cada vez más significado e importancia. A la vista de los instrumentos de la política urbano-territorial, uno cree que, digamos, en los últimos años hemos visto una serie de documentos de política pública muy interesantes, comenzando por por la misión Sistema de Ciudades, que nos hacen pensar que realmente estos temas están en la agenda pública significativamente e importantemente. Tenemos política pública de espacio público y tenemos política pública de mejoramiento integral de barrios y tenemos política pública también para que ese catastro urbano pueda ser una realidad, y tenemos documentos de política pública que nos están orientando sobre cómo deben ser estos instrumentos de ordenación del territorio. Y hablamos de los POTs y los PODs modernos, etcétera, etcétera. Tenemos instrumentos de política pública. No tenemos una política pública de carácter general en materia urbano-territorial, pero sí tenemos unos instrumentos de política pública muy importantes y muy interesantes. Y como instrumento, ni qué decir, lo han venido diciendo en todas las escalas. Los planes de desarrollo a nivel de desarrollo territorial, los planes de desarrollo en la visión del proceso socioeconómico y ambiental, los planes de ordenamiento en la visión físico-territorial y ambiental, los planes de ordenamiento departamental que están en sus procesos de elaboración, pero ya tenemos a partir de la Ley Orgánica de Ordenamiento estos instrumentos para ordenar también el espacio departamental. Y tenemos también a los planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial, para que en esas escalas metropolitanas también se puedan formular estos instrumentos que ordenen el espacio físico y que puedan comunicarse y que puedan interactuar con esos otros instrumentos. En ese sentido, como ya lo notaron mis compañeros de presentación en este evento, la normativa ha avanzado, la política pública ha avanzado. Sin duda, estamos en el momento de que esos procesos e instrumentos
cobren valor, cobren significado, se ejecuten, efectivamente cumplan con sus propósitos. Y además de eso, también se ha venido anotando que nuestros distintos procesos e instrumentos están articulados y cada vez con mucha más fuerza y fortaleza a instrumentos internacionales, a las agendas globales de desarrollo. Estuvimos con los objetivos de desarrollo del milenio, estamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, donde muy claramente nos están mostrando, y precisamente Hábitat 3 es consecuencia de las primeras acciones para la consolidación de ese ODS 11. Y si ustedes leen, por ejemplo, Hábitat 3, se van a dar cuenta los modelos de ciudad que aparecen allí como modelos de ciudad deseados hacia el futuro, y además el reconocimiento en un contexto, en el contexto del siglo XXI del derecho a la ciudad, que es tan importante para un trabajo, para una consolidación jurídica sobre los aspectos urbanos territoriales. Sin embargo, hay excesos. Esto que está aquí es un listado que hice en el año 2018 para un documento que publiqué en una colección de la CEPAL, y solo traje a colación los distintos planes que la ley, solo la ley, no me metí ni con la planeación sectorial ni reglamentaria, etcétera, etcétera. No me metí ni con el sector cultural ni con el sector ambiental, no. La ley en sentido general, normas generales, impersonales y abstractas, manda a realizar un municipio. Municipios pequeños, pobres y dependientes, como ya los mostré en la Colombia real, donde no se distingue si es grande, intermedio o pequeño. Aquí ustedes lo pueden ver y se queda corta la lista. Solo a 2018 hay 32 distintos planes que el mismo alcalde en Cepitá, en Chigorodó, en Caparrapí, en Ambalema, en Condoto, en Túquer, en Cravo Norte, en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla tienen que hacer, sin recursos siquiera para satisfacer las necesidades directas de su población. Este país parece que no es de la mitad, no es de centros. Siempre estamos en los extremos, por defecto o por exceso. E incluyan en estos 32 instrumentos los 2 que surgen directamente de la Constitución política, que no son cualquier cosa. Hacer un plan de desarrollo y hacer un plan de ordenamiento territorial es una tarea importante y que se tiene que hacer con juicio, porque está planteando con sentido prospectivo y de futuro lo que va a ser el desarrollo social, económico, cultural, ambiental, físico, territorial de esos territorios. De esta forma, entonces, la Colombia real nos muestra a pequeños municipios pobres y dependientes. En una Colombia con procesos de centralización y recentralización muy fuertes. Municipios sin capacidad de reconocer las condiciones específicas del desarrollo de su lugar. ¿Qué ocurre? Que hay un montón de gente ofreciendo los planes, copiando y pegando. Municipios sin visiones propias de desarrollo. Municipios con visiones alejadas del desarrollo global, donde los temas globales no tienen ninguna cabida porque no tienen forma de saberlo. Y estamos hablando de que un avance es tener procesos e instrumentos pegados a las agendas globales de desarrollo. Territorios donde se mantiene la conflictividad, violencia, intereses contrapuestos, ausencia de articulación. La gente no se encuentra, sino que se desencuentra, porque quienes copian y pegan no propician los escenarios de encuentro. A pesar de los intereses, cómo miramos el interés general y cómo lo plasmamos en estos instrumentos de planeación. Pero para eso tiene que haber gente en las administraciones públicas con capacidad. Y lo que encontramos a lo largo y ancho del territorio de la Colombia verdadera, en los pequeños municipios, ya mis compañeros de evento lo dijeron. La administración pública es reticente, la administración pública tiene miedo, la administración pública, yo creo que habría que agregar también que hay un poco, bastante, yo diría yo, de desconocimiento. Luego lo que tiene que haber también es un fortalecimiento de las capacidades y un fortalecimiento institucional. Y una cierta estabilidad también en algunos servidores públicos que tienen que tener a su cargo estos procesos tan importantes para el desarrollo de los territorios. Y por último, miren ustedes que en este exceso tenemos un montón de instrumentos. Ya no hay defectos, sino que hay exceso. ¿Cómo los hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Cómo los articulamos? ¿Qué dice uno y qué dice el otro? ¿Qué se tiene que repetir en uno y en otro? ¿Cuáles son las sinergias? ¿Cómo son las interdependencias entre todo esto? Y no vemos
a pesar de los avances en la política pública y en la normativa, que existan criterios claros de armonización. Por último, entonces, bueno, esto me lo voy a pasar, pero por último, entonces, voy a leerlo simplemente para no abusar del tiempo, que creo que ya estoy próximo a terminar. 11 retos que considero yo tienen que darse en los próximos 30 años para la planeación del desarrollo, para el desarrollo urbano territorial. Primero, un sistema como tal de planeación que reconozca las particularidades de la Colombia real. Segundo, una verdadera gobernanza del territorio. Tiene que haber parámetros, lineamientos, estrategias para que efectivamente haya este diálogo de las distintas estructuras, los agentes, los actores en el territorio, para que puedan amalgamar sus intereses en una visión común. No lo hay. Y normalmente la gente no sabe cómo hacerlo. Sin duda hay que proponer y organizar fuentes de financiación propias, un revolcón a la finanza pública, a la fiscalidad, para que haya fuentes de financiación reales e innovadoras para esos territorios que tienen unas fuentes que no financian absolutamente nada. Hoy tenemos procesos e instrumentos multitemporales. El plan de desarrollo va a 4 años, un POT va a 12, pero puede ir a más, va a 20, un POD departamental va a 16, el PMOD intermedio. ¿Y qué pasa con la multitemporalidad? ¿Y cómo acompasamos en el compás los distintos tiempos de los instrumentos de planeación? ¿Y cómo coordinar la multiescalaridad? El viejo reto de la política pública de desarrollo urbano territorial, desde ciudades y ciudadanía, pasando por el 3305 del 2004, etcétera, etcétera, siempre se dice lo mismo. Uno de los grandes problemas del desarrollo urbano territorial es todo el Estado colombiano actuando en las ciudades, actuando en los territorios. ¿Y cómo hacemos para que haya una verdadera articulación en todas las escalas? En todas las escalas de gobierno. Los famosos pines, ¿no? A mí eso sí me genera mucho escozor. Efectivamente, frente al proyecto de interés estratégico nacional y tal, el POT no le es oponible, sino lo que se diga en el PINE. Y efectivamente hay un acuerdo urbano entre el municipio y una mesa técnica y tal. Claro, pero es que en la Colombia real, donde no hay recursos para hacer, ¿quién le dice que no al proyecto aunque la gente no esté de acuerdo? Y lo que vemos aquí, allá y acullá son proyectos que la gente se pregunta, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué lo hicieron así? Y obviamente el mandatario tiene que decir, se hace porque es que si no, ¿qué muestro? Le toca guardar silencio, porque de lo contrario no hace absolutamente nada. ¿Y cómo hacemos con el reto de la intersectorialidad? Hablaba alguno de los exponentes, no recuerdo quién, y preguntaba a algún participante del chat por las determinantes, ¿no? La cultural, la ambiental, la tal. Y recuerden la del riesgo, y todo viene de unos sectores distintos. Del sector ambiental nos mandan el POPCA, del sector cultural nos mandan el PEN, del sector del riesgo nos mandan los planes integrales de gestión del riesgo. Y esto definitivamente, ¿cómo queda incorporado ahí? ¿Será que lo que tenemos nos permite esa articulación intersectorial? Tenemos que seguirlo pensando, porque soluciones lineales o sencillas para la complejidad urbano-territorial terminan escalando las problemáticas. Mayor articulación con las agendas globales de desarrollo, generar y fortalecer capacidades, como ya lo dije, profundizar en el uso de herramientas innovadoras. Hablamos de Smart Cities, pero ¿qué tecnología mediatizadora estamos utilizando para el desarrollo urbano territorial en Colombia? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Algún evento sobre eso tendremos que hacer, se los prometo, porque yo la verdad no las conozco. En otras partes del mundo sí, pero ¿qué estamos haciendo en Colombia? Incrementar la transparencia en los procesos de planificación para el desarrollo. Y por último, abogar, ser claros y ser contundentes, porque no nos queda de otra. Este es el escenario que estamos viviendo y el escenario que vamos a vivir a futuro. Ser mucho más claros y contundentes en que el desarrollo integral, el desarrollo urbano territorial y también el desarrollo socioeconómico, el desarrollo ambiental tiene que ser sostenible y resiliente. Y en Colombia no es difícil, en Colombia es fácil, porque están las condiciones del territorio y están las condiciones ambientales dadas.
Simplemente hay que voltear los ojos sobre la Colombia real y apostar porque esos territorios pueden ser motores de desarrollo a pesar de su ubicación, a pesar de su pequeñez, a pesar de su geografía, a pesar de estar lejos de los centros, digamos, de poder. Y aquí pues termino mi presentación, que he cumplido, he ido rápido, la verdad. Bueno, de esta forma entonces hemos cumplido con nuestra agenda, ya casi 4 horas de evento, son las 6:30 de la tarde, y agradezco a todas las personas que nos acompañaron en este evento, a todas las personas que estuvieron ahí a lo largo de la tarde para acompañarnos. Simplemente no me queda sino despedirme de todos ustedes y decirles que en nombre de la Universidad del Norte, de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, del Centro de Estudios Urbanos, Regionales Urbanos, este tipo de eventos van a seguir y ya los estaremos invitando y convocando. Muchas gracias a todos. Que tengan buen resto de tarde y buena noche. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.